el hecho de que presente yo este acto es porque el presidente me pidió que lo hiciera, puesto que tengo una cierta relación con Álvaro, y Kiko dijo, dilo al principio, puesto que estaba anunciado que lo presentaba él, y así hago, ¿no? En segundo lugar, quiero disculpar a la Universidad de Oviedo, que tenían problemas de agenda y nos consta que querían estar aquí. Cauce y la universidad creo que son socios eternos y estamos siempre muy agradecidos. Por lo tanto, bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Muchísimas gracias, alcaldesa, gracias al Ayuntamiento de Langreo, con el que siempre tenemos una relación especial, y al Club de Prensa de la Nueva España, a Gonzalo, el secretario de Cauce, que hará la presentación de Álvaro, y, cómo no, a nuestro conferenciante y amigo y socio de Cauce, Álvaro Fernández. Voy a hacer un pequeño anuncio, me permito esta libertad. Esta mañana instalamos en el Instituto de Enseñanza Secundaria de la Felguera, creo que es Cuenca del Nalón, y tengo que volver a agradecer a la alcaldesa porque patrocina el Ayuntamiento de Langreo un campo de refugiados. Esto es la culminación del último corto que estamos haciendo, Marino Franco, con ojos de mujer. El jueves y el viernes harán visitas al campo de refugiados aproximadamente 250 alumnos, y el sábado de 12 a 2 está abierto a todo el mundo. Lo que queremos hacer es que todo el mundo vea la realidad de un campo de refugiados. Está hecho por ellos mismos, tendremos personas que han estado en campo de refugiados y ellos explicarán al público que va a pasar por el campo cuál es su vida, ¿no? Esta mañana en la radio te oí que Roberto Pato te preguntaba, o decía él, que la supercomputación, vamos a la supercomputación ahora ya, que era algo, y exactamente te dijo que era súper lejano, y sin embargo dijiste a la vez que era muy del día a día. Pusiste dos ejemplos, que es el GPS y la medicina personalizada, ¿no? Me consta que en algunas áreas sanitarias de este país, de la que uno va yendo a un hospital con un evento, por cierto, los médicos, los eventos, lo llamamos algo que aparece de repente. Por eso me llama la atención cuando alguien dice, voy a un evento. Para nosotros un evento coronario no lo programamos. A nadie le gusta tener un infarto. Digo por el matiz, ¿no? Pues cuando llegues a ese hospital, gracias a la supercomputación, tendrán tal cantidad de datos que tendrás un tratamiento ad hoc y posiblemente te salven la vida, ¿no? Esto es muy interesante. Y seguramente que cuando Álvaro lo explique todo será mucho más fácil y lo entenderemos todos, no será tan complicado. Sin embargo, a mí siempre me quedará una duda que me pasó sobre todo esta semana. En este país no entiendo cómo alguien puede insultar a una persona y aplaudir a una cabra, ¿no? Es decir, algo que no entiendo muy bien. Yo no voy a presentar a Álvaro, ni siquiera lo voy a definir, porque definir a Álvaro sería en alguna medida limitarlo. Pero sí tengo que decir alguna cosa de Álvaro. Álvaro y yo fuimos compañeros en Arriondas. Cuando uno ocupa un cargo siempre aparece esta cuestión de el ministro de Sanidad debería ser médico y el de Transportes entonces tendría que ser camionero, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que lo importante es rodearse de gente buena, sabia, vanguardista, que piense, que te anime, y esa persona es Álvaro. Y después tú simplemente tomas decisiones. Y voy a terminar definiendo a Álvaro con un cuento. Os voy a contar un cuento. El cuento se titula El águila real. Y es un señor, una persona que de repente, por alguna razón extraña, deposita un huevo de águila real en un nido de gallinas. Y aquel águila, pues, caminaba como una gallina, vivía como una gallina, y se hizo viejín, como una gallina. Y una vez iba caminando, ya cuando era viejo, y vio en el cielo a un ave espléndida con las alas desplegadas, y le preguntó a su madre gallina, ¿y eso? No, tú olvídate, no, eso es el águila real, es la excelencia de las aves, pero nosotros somos diferentes. Y aquel águila pues siguió mirando hacia el suelo y se murió creyendo que era una gallina. Álvaro, en la relación que tuvimos en Arriondas, a mí me hizo mirar hacia arriba, y os aseguro que yo soy una gallina. O sea que Álvaro tiene un gran mérito. Sin más,
y como la alcaldesa me ha dicho que tiremos adelante, pues os dejo con Gonzalo para que presente a Álvaro. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo al final mi presentación se queda más pequeñita porque al final lo importante de una persona, más que los méritos académicos o donde haya trabajado, pues es lo que tiene de fondo, y por lo tanto yo creo que lo que acaba de decir Tácito es muy bonito. De todas maneras me toca la parte más académica, ¿vale? Entonces os voy a presentar a Álvaro. Álvaro Fernández es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Oviedo y doctor por la Universidad de León en el área de Ingeniería de la Producción. Durante su carrera profesional ha trabajado en diferentes empresas internacionales como Ferrovial o Air Liquid, y además ha sido director, como bien comentaba Tácito, de gestión del Hospital de Arriondas, donde compartieron vida laboral. Desde el año 2009 ocupa el cargo de director de gestión y proyectos del Centro de Supercomputación de Castilla y León, que es lo que le trae hoy aquí, ¿vale? Es profesor asociado a la Universidad de León en el área de Organización de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas. Ha sido profesor visitante de diferentes universidades, en Oporto, en Foggia, en Saboya, ¿vale? Y ha participado en diversos proyectos científicos nacionales e internacionales, ha publicado un capítulo de un libro, ha hecho varios artículos en revistas, entre ellas, entre estos artículos, pues, varias revistas que tienen un impacto internacional, ¿vale? Además, pues, como es normal, pues, ha estado en diferentes simposios, en diferentes exposiciones, en diferentes eventos, como llamaríamos los demás, relacionado todo con este tema. Además de esto, que más o menos yo creo que es la información que todos tenéis y que además fue la convocatoria de Cauce, pues le he echado un vistazo un poco a esto de la supercomputación, porque a mí me suena lejos, no, lejísimos. Entonces, cuando le echo un vistazo dentro de la página web, que es lo bueno que tenemos ahora, entramos a la página web y hacemos la información y descubro un mundo nuevo, y descubro que, como bien decíais, la supercomputación pues está en todo lo que nos rodea. Y sí es verdad que me hacía una idea que con el tema del GPS o con el tema de las predicciones meteorológicas estaba ahí, pero cuando empiezo a ver que también tiene relación con las setas y con el desarrollo de las setas en el bosque, pues me quedo un poco impresionado. Cuando veo que se hacen análisis para salvar una especie vegetal, pues digo, oye, esto no me lo esperaba yo de la supercomputación. Cuando empiezo a ver la cantidad de desarrollos que hay con todo el tema supersónico de los aviones, digo, bueno, pues dentro de unos años, cuando todos volemos en un avión por encima de la velocidad del sonido, pues será porque gente como Álvaro y otros muchos está trabajando en ello. Viendo todo esto, y bueno, cosas muy curiosas, como he visto por ahí que hay 8 clases de lentejas, que estamos viendo los genes cómo combinan para ver cómo se adaptan a una enfermedad. Bueno, cosas impresionantes. Aparte de esto, he visto dos cosas que me llaman mucho la atención. Una es que he visto un dato que era que desde el 2015 lo que es RES, lo que es el conjunto de los superordenadores, lleva 78 millones de horas de CPU. Yo una hora ya me parece mucho lo que puede hacer un ordenador. Y cuando veo 78 millones me parece muchísimo. Pero como sé, porque nos pasa muchas veces que no somos conscientes de cuántos son 78 millones, además de ser mucho, pues lo paso a 24 horas y lo paso a años. Y veo que son casi 9.000 años. Y entonces me doy cuenta de la magnitud de lo que estamos hablando. Y pienso, madre mía, y esto aquí, a la vuelta de la esquina, y no somos conscientes, ¿no? Y finalmente encuentro otro dato que también es curioso y que voy a aprovechar para que no se me pase, y te enlazo y ya te dejo que nos vayas a hablar sobre el tema que nos trae hoy aquí, que es que he visto un mapa de los superordenadores, porque yo no sabía si habían 1, 2, 3 o 4. Y he visto que hay más de uno, y he visto que prácticamente hay uno en cada comunidad autónoma que están más o menos interconectados. Y aprovecho aquí para dejarlo y hacerte también la pregunta, ¿no? Que digo, oye, estamos aquí en la Cuenca, que estamos siempre ávidos de nuevas ideas y de nuevos entornos, ¿por qué no un superordenador aquí, no? Esa pregunta ya te la dejo ahí, que no se nos vaya a olvidar. Sin más, os dejo con Álvaro, yo me voy a levantar, me voy a poner allí para que os deje con la diapositiva, podéis ver bien la diapositiva. Y nada, espero que aprendamos mucho y que dentro de unos años estoy convencido de que cuando estemos en algún sitio volando nos acordaremos de esta charla y será algo muy bonito. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, muchas gracias a todos, gracias a la Universidad de Oviedo como entidad coorganizadora, gracias al Ayuntamiento, su alcaldesa que está aquí representada, gracias a Cauce, entidad a la cual pertenezco y de verdad que estoy orgulloso de pertenecer porque creo que este impulso social que da Cauce creo que es algo clave y que poco se entendería Langreo sin el impulso que da Cauce a todo este tipo de cosas que, como dijo hoy en la radio, ¿no? Con Cauce estamos tranquilos y cómodos hablando de economía, hablando de cultura, hablando hasta de supercomputación. Estamos tranquilos y en confort, porque sabemos todos que es un tema que se habla de forma divulgativa. Todos los temas se hablan de forma divulgativa. Bueno, dicho esto, agradecer la presentación que me hicieron, tanto Tácito, al cual tengo que agradecer incluso que yo pueda estar aquí desarrollando cosas, porque bueno, lanzó loas muy interesantes sobre mí, pero también tengo que decir que esto es una sinergia, ¿no? Y sin el apoyo de Tácito, seguramente muchos proyectos que hicimos en su día en Arriondas y que me han servido de base para hacer cosas que he hecho en mi vida profesional, a lo mejor no hubiera hecho. Y agradecer también a Gonzalo su buena presentación y cojo el testigo de las preguntas que has hecho, porque creo que a lo largo de la presentación probablemente nos surjan algunas ideas. Bien dicho esto, la idea sería hacer una presentación muy visual, porque difícilmente se podría dar una charla de supercomputación sin unos dibujos, unos gráficos, unas fotos o incluso unos vídeos. Entonces la idea sería hacer una charla que sea de tipo divulgativo, que entendamos lo que es un supercomputador, pues como decía Gonzalo, a veces nos suena algo muy raro, muy etéreo, muy lejos de nosotros, pero en realidad es algo muy cercano. Y luego es algo muy cercano y que no solo está relacionado con científicos e investigadores. De los resultados de un supercomputador al final obtenemos pues resultados o beneficios en nuestra vida diaria. Bien, la presentación la voy a basar en estos puntos. El primero es explicar lo que es un supercomputador. Creo que va a ser una parte bastante visual, va a gustar, porque bueno, explicaremos de forma muy resumida, muy tranquila. Me traje incluso un trozo de un superordenador, que lo voy a enseñar para que lo veáis, ¿no? Porque creo que lo interesante es no solo una charla de, bueno, que a lo mejor puede ser en algunos momentos algo pesada, sino que os enseñaré una bandeja de las que os voy a enseñar, porque creo que es lo interesante. Y bueno, luego veréis un vídeo muy interesante cuando llegue, no lo voy a explicar todavía, pero creo que va a estar bien. Un punto segundo que creo que es de interés, y de hecho me lo preguntaban en la radio, es hablar de la historia de la supercomputación, y es muy curiosa, y creo que os va a gustar. Incluso algunos seguramente ya he visto hasta alguna película relacionada con esto, que no se da cuenta, y esa película es la que dirige o la que indica el inicio de lo que es la supercomputación moderna. Un punto tercero, que quizás es el que más nos interesa, los usos comunes de la supercomputación. Ya ha dicho Tácito algo de cosas que tenemos, pero yo, con una visión más amplia, voy a explicar campos, proyectos, cosas que hacemos, tanto en el Centro de León como en la red española, a la que pertenece el Centro de León, y sobre todo el Centro de Barcelona, que es pionero en España en supercomputación. Presentar, lógicamente, el centro que hay en León, para que lo conozcáis, y al cual, evidentemente, cualquiera está invitado. Si alguien quiere ir, pues nos ponemos en contacto a través de Cauce y encantado de recibir a quien quiera. La supercomputación en España y en el mundo, porque esto nos va a dar una visión global de cómo estamos en España, e incluso en Europa. Y bueno, ya adelanto que el panorama es muy mejorable, vamos a decirlo así, ¿no? Como se dice ahora en términos educativos, ¿no? Pues mejorable. Luego sería hablar de la supercomputación en el entorno, porque un supercomputador, si algo aporta, aparte de beneficios y demás, es, hombre, el entorno social en el que está, pues cierto renombre, ¿no? Yo trabajo en León, es una ciudad pequeña, y desde que, hombre, León tiene un centro de supercomputación, pues hombre, el nombre de León suena en muchos entornos que antes de tener el centro no sonaba, ¿no? Todos conocemos León, yo creo que en Asturias no hay nadie que no conozca León, y es una ciudad muy pequeña, hablamos de que será la mitad de Oviedo. Y sin embargo, el tener un centro de supercomputación ha generado no solo los resultados, sino proyectos parejos. De hecho, ahora estamos viendo que pues se está pidiendo en Asturias una agencia de inteligencia artificial. Bueno, pues al final hay que tener componentes entre los cuales siempre se ponen centros como este para poder sumar ese tipo de proyectos. Y por último, voy a hablar de lo que llamamos desarrollo cuántico. Y aquí, bueno, aquí tengo que agradecer la visita de los compañeros del Centro de Nanotecnología del Entrego, que están en los proyectos de computación cuántica, y yo solo digo que voy a hablar de la computación cuántica explicándola. Creo que es interesante que algún día nuestros compañeros, incluso, bueno, se han ofrecido muy amablemente que nos den una charla divulgativa en la misma línea, pero solo hablando de lo que se sabe y de lo que se pretende sea el futuro de la supercomputación, que serían los procesos cuánticos, ¿de acuerdo? Bien, para hablar de lo que es un supercomputador, voy a hablar de, primero, este señor. Este señor se llama James Dongarra y es el llamado padre de la supercomputación moderna. Es la persona que ahora mismo en vida, vivo, más sabe de supercomputación. Y él define de forma muy sencilla los supercomputadores. Los define como los rompehielos de la ciencia. ¿Por qué? Porque allá donde no llega un experimento, allá donde necesita más
proceso más gestión de datos, un superordenador lo que hace es aportarte esa capacidad para que luego tú en tu laboratorio hagas tus investigaciones. Se dice que son clústeres, y los clústeres no son más que un conjunto de ordenadores interconectados. Ya lo veréis luego en una foto. Un supercomputador no son más que bandejas de muchos computadores con una arquitectura específica que lo que hace es interconexionar todo el supercomputador, toda la estructura, para trabajar de forma eficiente. Y como decía Gonzalo, una cantidad de horas de cálculo que se pueden traducir en miles de años incluso. Bien, el resumen de esto sería, pues, para entenderlo con un lenguaje más coloquial, si necesitamos hacer mucho trabajo, tenemos la opción primero de trabajar más duro, pues estamos arando la tierra y podemos estar horas y horas arando la tierra. O podemos hacer las cosas de forma más inteligente, organizando nuestros procesos y demás, o bien podemos hacer lo que ofrece un supercomputador, pedir ayuda. Hasta aquí ya no llego. Es decir, ahora mismo ya hay procesos científicos que no se pueden realizar directamente si no es con la supercomputación. Ya no es ni siquiera que se haga mejor o peor, es que no se pueden realizar. Temas de genética, que ya se ha hablado, la genética, pues el papel milimetrado, todo nos suena, ¿no? Yo creo, aquel famoso papel milimetrado. Evidentemente no podríamos hacer procedimientos sin un supercomputador que nos dé proceso de capacidad de cálculo. Y esto se hace, pues, a través de procesadores más rápidos. Evidentemente, las placas bases de un supercomputador, aunque sean similares físicamente a un ordenador clásico, se basan en procesadores más rápidos. Hay procesadores exclusivos de supercomputación. Ya se está hablando de los procesadores y chips cuánticos, que es el futuro que nos viene. Sobre todo, un código fuente más eficiente. Los lenguajes, estos lenguajes de programación que se utilizan en un supercomputador son abiertos, que se llaman, ¿no? Como el Linux, por ejemplo, quizás a todos nos suene. El Windows, por ejemplo, es más cerrado, es un sistema operativo cerrado, a lo que nos da, en este caso, Microsoft. El Linux es un programa que se usa en supercomputación porque es flexible, es abierto, puede ser programable por los técnicos. De hecho, cuando alguien viene a formarse en supercomputación, expertos en biología, en muchos temas, lo primero que hacemos es darles un curso de Linux, porque no saben y es la forma más eficiente de usar un supercomputador. Y luego, muy importante, el proceso paralelo, que es la clave de un supercomputador. Es decir, todas esas bandejas que vamos a ver tienen que meter los procesos de trabajo y trabajar a lo largo de toda la infraestructura de forma paralela. De ahí que se diga que la paralelización sería la clave de un supercomputador. Y la paralelización no es más que esto. Se trata de que en el proceso original, los problemas en la computación serial, la de toda la vida, los procesos van directamente a ser procesados. Los problemas, en este caso. En la computación paralela, o la paralelización, consiste en que un problema muy grande lo troceo en problemas pequeños. ¿Para qué? Para que cada trozo de ese problema se procese en partes diferentes del supercomputador. Y a la vez a lo largo de toda la infraestructura del supercomputador. De esta manera, ¿qué ganamos? Tiempo y rapidez. No pensemos en procesos pequeños, pensemos en complejos de miles de millones de datos. Genéticos, de medio ambiente, de física de la atmósfera, procesos de mucha cantidad de datos, que haciendo esto, lo que logramos es que una estructura de un supercomputador, a lo largo de todo el supercomputador, vaya entrando paulatinamente el proceso y vaya haciendo el trabajo mucho más rápido. Para que nos hagamos una idea, procesos que tardan 1 hora en un supercomputador, ese mismo proceso llevado a nuestro ordenador personal pueden ser 3 años. 3 años con sus días y con sus noches. Entonces, evidentemente, eso quiere decir que un investigador que quiera ir más allá, ya no vale ni que siquiera con un servidor bueno. Ya no vale con un servidor bueno. Ya tendríamos que ir a procesos de este estilo en los cuales troceamos el problema, lo paralelizamos y lo metemos a lo largo de toda la infraestructura. Y lo que digo, 3 años frente a 1 hora. Y esto, pues, se muestra gráficamente. Es decir, el gráfico es muy sencillito. Viene a decirnos que la línea verde, la que está arriba, es cuanto más paralelicemos, más aceleración tiene el supercomputador, más rápido va el proceso, con lo cual, cuanto más susceptible sea de trocear en partes el problema planteado, más rápido el supercomputador. De ahí que personas especialistas en paralelización sean complejas de encontrar, es un perfil bastante complejo, porque sería la clave de hacer que todo lo que entra, todos los problemas que entran en un supercomputador se puedan gestionar de manera adecuada. Porque de hecho, pensemos que un superordenador, para decirlo así, es como si fuera una nevera, ¿no? Yo te dejo la nevera, pero tú traes el tupper y tú calientas el tupper. Es decir, yo soy informático, lo que hago es, te dejo la infraestructura y si tú eres químico me tendrás que decir qué programas uso para tu proceso químico. Si eres biólogo, lo mismo. Entonces, nosotros ofrecemos la disponibilidad de infraestructura. En eso consiste un supercomputador. Y el proceso paralelo está basado en muchas tecnologías de empresas muy especializadas en temas de HPC, de supercomputación. HPC es High Performance Computing, la palabra inglesa de lo que es la supercomputación. Y el acceso es
como podemos tener cualquiera un Dropbox, podemos tener un Drive, podemos tener a nuestra cuenta de Amazon. Es decir, nosotros vamos a ver un ordenador y vamos a ver un acceso a Internet. Lógicamente, a partir de ahí, lo que tenemos es un cortafuegos, es decir, una línea, porque bueno, ya veremos luego, los ataques informáticos son a diarios y cientos, ¿no? Por cientos se cuentan, a veces hasta por miles, a diario. Y lo que hacemos es una política de cortafuegos, lógicamente, muy rigurosa, ¿vale? Una vez que entras en el ordenador, dentro del supercomputador, lo primero que encuentras es un gran almacén de datos. Es decir, lógicamente, yo cuando llevo muchos datos, lo que hago es depositarlos temporalmente ahí. Accedo a un servidor y el proceso paralelo es lo que marca el gráfico. Luego entra en ese ordenador y lo reparte a lo largo de todo el proceso del supercomputador. Y a la hora obtengo los resultados, me los llevo a mi laboratorio y los compruebo. Entonces, es un poco como funciona a nivel de usuario. Es decir, nosotros solo veríamos una interface como esta, por internet, con nuestras claves, con uso de Linux. Insisto, aquí Linux es parte fundamental de lo que sería el uso de un supercomputador, y más o menos con una pantalla que casi nos suena a todos de aquello del MS2, ¿no? De ese fósforo verde, pero es que es igual. Es decir, el Linux es un programa sencillo porque se trata de eso, de que todos pueden retocar el programa a su medida, y de hecho el supercomputador, luego lo hablaré, el que se va a licitar ahora en Barcelona, el cuántico, el primero, lo pone dentro de los pliegos. Lenguaje abierto. Necesitamos lenguaje abierto para que todos los investigadores puedan modificar un poco en función de esos requisitos el uso del supercomputador. No vale un Windows o, perdónenme la antipublicidad, pero en este caso lo pone claramente los pliegos. En esta comunidad científica se necesita software abierto, que el investigador pueda modificar. Y bien, esto es un rack de un supercomputador, una bandeja, es decir, esto. Que consta que ya estaba sin uso, que nadie piense que me cogí hoy de la que venía y lo agarré. Esto. Es que esto es el supercomputador, luego lo dejo aquí para que la gente toque, podéis tocar, no da corriente, está desenchufado. Seguramente si abrimos un ordenador, la placa base todos nos pueda sonar, ¿no?, de haberlo visto. Y casi diría que es lo mismo, pues discos duros, iguales que los que tenemos, procesadores, pues iguales que los que tenemos, lógicamente con una capacidad mucho mayor, las memorias, los bancos de memoria, las conexiones, que es baja tensión, pero la clave del supercomputador está aquí. Si veis, se llama tarjeta InfiniBand, que es lo que realmente conecta el supercomputador y hace que un supercomputador sea un supercomputador. Es decir, conexionar todas las partes del supercomputador con muy baja latencia, es decir, aquí no hay, se me cuelga cuando bajo un vídeo, eso no existe, porque los trabajos, claro, si pasa eso pueden volverse atrás, se pueden caer, con lo cual la clave de un supercomputador es que estas bandejas, que son estas de aquí, las extraemos, y eso sí, no hay reparación ninguna en un supercomputador, en el momento que falle se tira y otra nueva. Está 24/7 por 365 funcionando. Entonces, la filosofía es esa, tener bandejas como esta, todo lleno, y se van reparando, se van tirando según no funcione. Y luego la parte de atrás del supercomputador, que sería esto de aquí, es decir, un supercomputador tiene líneas de racks, líneas de ventiladores. Entre cada rack, lo más eficiente es tener un ventilador para enfriarlo. Pues ese ventilador, que vemos la pantalla de control, con temperatura, no es más que un sistema como este. Es un ventilador que igual, lo que hacemos es extraer el ventilador cuando se estropee y cambiamos por otro nuevo. Y así sucesivamente, es decir, racks, enfriadores, racks, enfriadores. Lo que pasa es que, claro, el consumo eléctrico, bueno, pues evidentemente es muy grande. Luego daré volúmenes que algunos vamos a quedar impresionados, ¿no? Entonces, al final lo que se trata es de esto. No es más que esto un supercomputador. Esto es un trocito de supercomputador. Lo he traído porque creía más didáctico que lo viéramos, y sobre todo que nos quedemos con que la clave es las redes de conexión, entre todo lo que sería el supercomputador. Y luego, bueno, gráficamente, el supercomputador ya ensamblado sería esto, es decir, el suelo técnico, vemos que hay un suelo técnico, más o menos unos 30 centímetros del suelo raso, en el cual van instalaciones de todo tipo, instalaciones de agua, instalaciones eléctricas, lógicamente con un suelo que tenga que aguantar un peso de una estructura de este tipo, y luego todo lo que sean instalaciones de cableado y sobre todo de incendio. Evidentemente un supercomputador sale ignífuga, y si se incendia se quita el CO2, o sea, con CO2 se aspira el oxígeno y se apagaría el incendio. Bien, ahora me van a permitir 5 minutos de vídeo. Esto es en 5 minutos, 4 meses de hacer un supercomputador. Lo vamos a ver en directo. Lógicamente lo primero es el proyecto, el proyecto con una ingeniería que nos hace el proyecto, lo que es la instalación. La sala es una sala diáfana, algunos momentos veremos oscuridad porque pasa un día a otro, ¿no? Estos son 4 meses de trabajo. Primero se replantea, se toman medidas con el láser,
se empiezan a hacer, bueno, los láseres son mediciones que se hacen y se empieza a poner el suelo técnico, ¿de acuerdo? Suelo técnico que, insisto, está a unos 30 centímetros, se sigue, lógicamente, aquí lo que sí tiene que haber es una medición muy exacta del nivel que tenga que tener el suelo, no puede haber altos ni saltos en el nivel del suelo. Y luego lo que se hace, bueno, esta parte primera es más tipo albañilería, se va poniendo. Esto, insisto, es un proceso que dura más o menos unos 4 meses, bueno, sujeto a las licitaciones públicas, que todos los que estamos en el sector público sabemos que a veces son muy tediosas, de mucho tiempo, pero al final lo que conllevan es que, bueno, que los proyectos al menos se trabajen bastante bien. Evidentemente, esto se licitó sobre la base de un proyecto de una empresa especializada en ingeniería. Ahora, bueno, están haciendo el suelo, toda la parte del suelo, y en esta sala es la sala auxiliar del supercomputador original que teníamos en León. Van a instalarse un centro de supercomputación, de respaldo. En este concretamente lleva más temas de almacenamiento, con lo cual consume menos electricidad. Y creo que ya abrieron, bueno, no sé, pasa el tiempo, creo que aquí arriba vamos a ver que van a abrir unos huecos en la pared, que son, sí, creo que ya está abierto. Bueno, vamos metiendo 4 meses ahí, no sé si se dio el momento exacto, pero se abren unos huecos en la pared para introducir unas enfriadoras, de modo que absorba aire frío del exterior con un sistema de free cooling. Y prácticamente en León, que ya veremos un gráfico de temperatura, que todos los que hemos ido a la piscina de León en verano, incluso en pleno julio, sabemos de qué estamos hablando, temperaturas de 11 grados hacia abajo son muy frecuentes. Entonces, cuando eso pasa, el aire frío entra directamente, pero claro, hay que hacer unas instalaciones que lo que hagan, bueno, que tengan una capacidad para absorber frío. Insisto, esta sala no lleva temas de supercomputación de cálculo, que es lo que más consume, lleva almacenamiento y aún así tiene un consumo bastante elevado. Lo que se hizo en esta sala es lo que están haciendo ahora, una vez puesto el suelo, es poner una mampara, porque se hacen muchas visitas, que eso es algo bastante importante. La divulgación, claro, tuvimos una pandemia, no sabemos muy bien el dato, pero antes de la pandemia, cuando cogíamos la velocidad de crucero, llegamos a tener creo que unas 1.200 personas al año visitando el centro. Y de hecho, el otro día ya empezaron proyectos muy interesantes de La Niña y la Ciencia, pues un colegio, pues colegios de la zona de León que venían a visitarlo. Entonces, la mampara que se pone ahí es porque es muy interesante la divulgación, además es algo fundamental. Esto que se puso de noche, no, claro, son 4 meses. Y como ven, bueno, hemos puesto la mampara y ahora hemos levantado otra vez el suelo porque van a ir las enfriadoras. En esa parte final van a ir las enfriadoras. Ahora ya están armando los racks del supercomputador. Hasta ahora fue más de albañilería y demás, pero ahora ya empiezan los técnicos especialistas en frío. Esos de ahí son especialistas en frío. Y ahora, esos son nuestros técnicos que ya van entrando, ya van las máquinas de frío, van metiendo las máquinas de frío. Insisto, con absorción de aire exterior, lógicamente con mucha precisión, porque son máquinas que están sujetas a mucho estrés cuando tienen que aportar frío. Y ahora lo que están haciendo es abrir el suelo técnico para ir introduciendo instalaciones que luego van a llevar el frío directamente al rack. Ahora, digamos, dejan trabajar a los técnicos de frío, van quitando losetas y poniéndolas, que bueno, esto cuando hay visitas, los niños les gusta mucho verlo, ¿no? Es decir, levantamos y que vean que eso funciona así. Y ahora cuando vayan terminando, vamos viendo que van metiendo cables, ¿no? Van metiendo sistemas de frío y ya viene el supercomputador. Ahora ya está viniendo el supercomputador aquí. Entonces ya vamos metiendo los racks y es a partir de aquí ya cuando los técnicos de frío van dejando su trabajo, ya se hace el supercomputador. Se crea un supercomputador y evidentemente luego a partir de ahí se van rellenando todos esos racks que vimos, todas estas bandejas, cuando se licita pues los distintos clusters que tiene el supercomputador. Las distintas líneas, bandejas, luego son objeto de licitación posterior, cada una tiene un cometido: almacenamiento de datos, cálculo, máquinas virtuales, etcétera. Entonces, bueno, pues son cosas que son bastante interesantes. Nosotros, un gran usuario de este tipo de instalaciones de almacenamiento es el SACIL, es el mayor usuario nuestro, el Servicio de Salud de Castilla y León. Bueno, es tremendo, ¿no?, lo que hay de datos, bueno, que le voy a contar aquí al antiguo gerente del SESPA, y realmente el SACIL, si no nos tuviera nosotros, pues le costaría porque están queriendo ahora, bueno, los temas de Big Data, inteligencia artificial, que no suena, están haciendo entornos de prueba en el centro de supercomputación. Es decir, nos están usando para probar, pero claro, probar con 2 millones de personas, imaginaros la cantidad tan ingente de datos y el volumen de datos que representaría. Entonces, o tienen un centro con estas capacidades o prácticamente es imposible. Y bueno, nada, están dando los remates finales, que sería la parte de arriba que van los cables. Bueno, el techo, ya terminaron el techo se instaló un sistema de incendios, de extinción de incendios,
Y nada, poco más. Ahora creo que vienen nuestros técnicos, vienen con chaqueta, con lo cual se ve desde ir en verano, que en primera parte del vídeo, ahora que llegan con chaqueta, por eso digo que fueron unos 4 meses, y nada, y ya está. O sea, meten los cables finales, ajustan, evidentemente, bueno, todo esto lógicamente hay un proceso de ajuste, de prueba, y ya está. Dejan la sala, dejan alineados los racks del centro, y luego lógicamente a partir de que está el rack ya es cuando hay que poner las bandejas estas que traje aquí con las interconexiones. Sobre todo, como he dicho, como las interconexiones son la parte clave, todos esos cableados que estamos viendo ahí es esa parte, porque sin eso no funciona. De hecho, traer toda esa cantidad ingente de información de la sala de al lado a esta, pues requiere una cantidad de cables y de capacidad de comunicación tremenda. La alternativa, ¿cuál es? Coger la bandeja uno y llevarla. Pesa mucho y no se hace igual, ¿no? Entonces, al final es eso, ¿vale? Y luego al final, el último retoque que le dan al supercomputador es, pues en esta parte del suelo, lo que hacen es ponen una zona, pues bueno, protegiéndolo del polvo, de la suciedad, porque es una zona que tiene que estar muy, como si fuera una especie de quirófano, interconectando esta sala con la sala de al lado, que es una sala técnica. Entonces, bueno, básicamente nos queda esta parte final. Y bueno, eso fue hacer un supercomputador. En 5 minutos vimos más de 4 meses de trabajo, ¿vale? Por eso digo, me atrevo a robarles 5 minutos porque creo que es interesante que lo veamos. Y luego, bueno, ¿para qué sirve un supercomputador? Para esto. En rojo vemos en los años 80, Boeing, para fabricar un ala de un avión, en los años 80 requería realizar en un taller hasta 77 prototipos para llegar al modelo final de ala. Imaginémoslo, el tiempo, el coste, incluso hasta la exactitud, ¿no? Pues claro, de la primera ala a la última, que era la que se ponía en el avión, llegaban a fabricarse 77 prototipos. Bien, la supercomputación lo que hace es, previamente modeliza, mete todas las variables habidas y por haber que consideres que influyen en el diseño de un ala, la aerodinámica, la presión atmosférica, todo lo que tú, ingeniero, consideres, y a partir de ahí creamos un ala. Y ese ala tipo, pues hombre, ya está muy próxima a la realidad. Eso es la clave del supercomputador, con lo cual, en vez de 77, a lo mejor con otras 7 ya tengo la ala definitiva, ¿no? Entonces, claro, ahorro en tiempo, ahorro en costes, ahorro en procesos, y esto es el uso real de la supercomputación. Y la última parte de lo que es un supercomputador es un decálogo, que me van a permitir la ignorancia. Yo siempre que ponía decálogo en algo ponía 10 puntos, pero parece ser que según la RAE, que aquí a mi antiguo gerente le gustaba mucho, cuando algo no hacíamos bien iba a la RAE y nos decía, Álvaro, esto según la RAE no lo haces bien porque dice esto. Me acordé mucho de ti haciendo esto, Tácito. Decálogo puede ser algo no de 10 cosas, ¿no? De 10 puntos, sino algo en relación a unas características concretas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener o qué requiere un centro de supercomputación? Seguridad física, acceso físico seguro. No puede entrar cualquiera, vigilado, pues una zona que no haya acceso fácil, digámoslo así. En el caso de León tenemos un centro con vigilancia 24 horas, está en una zona, pues, vigilancia externa, interna, condiciones de climatización, frío. Es decir, bueno, luego pongo el dato, lo adelanto, el centro de supercomputación de León son 2 salas, la que vimos y otra, que serán entre las 2, no llega a 200 metros, pues consume tanto como todo el Hospital de Arriondas, esas 2 salas. Pero imaginaros el consumo del que estamos hablando, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que necesitamos? Frío. Pues frío, y frío son pues estos proyectos que hay aquí también, geotermia, todos esos proyectos también van relacionados con la climatización, ¿vale? Comunicaciones. A ver, a veces la gente ve que sí, vaya bien este proceso, pero claro, yo para llevar eso necesito una autopista grande. Yo para llevar toda esa cantidad de datos no vale llevarlo por una calella, si me permitís la expresión. Necesito una autopista de varios carriles, claro. Necesito comunicaciones, necesito estar en un sitio que haya conexiones buenas, que tenga sitios para tirar una fibra que vaya a centros donde me traigan datos. Otro punto muy importante, y lo digo esto sí por experiencia mía en laboral, por mi tesis que fue basada también en estudiar muchos centros de supercomputación, tener alguna institución científica de referencia. Yo si algo lamento del Centro de León es que en su día no se incorporó en el patronato de la Fundación al CSIC. Lo digo aquí sinceramente, están compañeros del CIN que están en esa situación, porque esa visión global de una entidad a nivel ministerial que nos dé pues cierto apoyo y entrar en un ministerio y ser parte de, no la hace pues otro tipo de instituciones, ¿no? De hecho, el Centro de Supercomputación de Galicia, por ejemplo, que es el decano, luego lo veremos cuando hablemos del caso de España, está formado por el CSIC y la Xunta de Galicia con un convenio con la universidad. El Centro de Extremadura, que nació cuando el de León, es la Junta de Extremadura, el CIEMAT, que es también del Ministerio,
y la Junta y la Universidad de Extremadura. Entonces, sí que es verdad que estas instituciones científicas dan mucho apoyo. El apoyo que tuvimos en León cuando se creó la fundación fue 2 grupos de investigación, que claro, ya que aparecimos nosotros, vieron el cielo abierto, genética animal y física de la atmósfera. No tenía nada que ver su trabajo, no tuvo nada que ver desde entonces, ya no fue lo mismo el trabajo de la genética animal en León, desde que apareció el Centro de Supercomputación a después. Juanjo, el catedrático, es, vamos, le falta una mesa en el centro. Evidentemente, es que nos llegó a decir anecdóticamente, digo, es que poco antes de vosotros, pocos años, andaba con el papel milimetrado, y me lo dijo. Digo, Juanjo, no me lo crees, Álvaro, papel milimetrado, luego una Excel grande, luego un servidor, y hasta ahí llegaba, y no podía más. Juanjo ahora hace proyectos con Estados Unidos. Juanjo ahora está en proyectos con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque donde él podía usar X datos, pues ahora utiliza 1000 por X datos, utiliza infinitamente muchos más datos. Y también física de la atmósfera. Hay proyectos muy interesantes también a nivel internacional con la NASA. Incluso vimos hace poco un cohete, ¿no?, que iba a despegar a la NASA, que se suspendió por tema climatológico. Bueno, pues estos grupos hacen proyectos de ese estilo. El Ministerio de Defensa, cuando hace pruebas de vuelo del avión, esos aviones cuestan mucho dinero. Bien, pues necesitan previsiones meteorológicas muy fidedignas. Pues estos grupos hacen previsiones muy exactas, pero tan exactas como que un día estábamos en una reunión, le pregunté cuándo iba a nevar, un día despejado, frío, como los días de Londres de invierno, me dijo, dentro de media hora. Digo, no te creo. 31 minutos. A los 31 minutos estaba nevando. En ese estilo. De hecho, el clúster que más consume en León ahora mismo es el de meteorología. Un día vino riesgos laborales, midió el calor y decían 70 grados. Porque ahí sí que está 24/7, son modelos matemáticos cada vez más complejos y meten más datos, más exactos y series históricas muy amplias, con lo cual te dan casi la exactitud de lo que va a pasar en ya unos porcentajes muy altos. De hecho, creo que cualquiera lo vemos, ¿no? Y ahora ir a la playa no era como hace años, ¿no?, que era una lotería, ¿no? Yo llamaba a Perlora, y llamaba al hotel que había ahí. Ahora ya no llamo, ya lo pone y se cumple. Eso antes no pasaba. Y luego un tema muy importante, la oportunidad de ser un centro de respaldo. Estamos en la época del esquema nacional de seguridad, el esquema que tenemos que cumplir las entidades públicas, administraciones, todos, y una de las recomendaciones o obligaciones es que los centros de respaldo de datos estén a cierta distancia de los datos principales. Por ejemplo, no sería correcto, no se debería en un ayuntamiento grande tener en el mismo municipio tanto el centro original de datos como el centro de respaldo, el centro de soporte. No sería lo idóneo. Entonces, lo idóneo es que esos centros de respaldo estén a cierta distancia. ¿Por qué? Porque cualquier catástrofe que puede ocurrir, desde un apagón eléctrico muy importante hasta cualquier otra cosa, inundaciones y demás, pueden suponer un peligro para los 2 centros de respaldo, para los 2 centros que albergan datos de esos centros. Entonces, estas 5 premisas de este decálogo de 5, pero ahora me entero que hay decálogos de 5, porque la RAE dice que es un conjunto de normas o consejos que, aunque no sean 10, son básicos para el desarrollo de cualquier actividad, pues este decálogo de 5 es la clave para un centro de supercomputación. Y esto está basado en la realidad, como pueden ser los 3 primeros, y en una experiencia de años, como son estos 2 segundos, que evidentemente los veo porque en el día a día es lo que estamos teniendo, ¿vale? Bien, yo insisto, esto es como en clase, ¿eh? Aquí si alguien tiene alguna pregunta la podemos ir haciendo sin ningún problema, ¿vale? Eso estoy abierto, ¿vale? Como punto segundo, creo que es interesante, aparte que ya explicamos lo que es la supercomputación, vimos hacer un supercomputador, todo eso, sí. Luego tengo una pregunta, ¿alguna vez llega un supercomputador a apagarse del todo? Tipo, a la hora de, por ejemplo, si los procesadores van evolucionando mucho y se diera el caso de que hubiera que cambiarlo, ¿siguen cambiando por servidor o se apagaría completamente el supercomputador? ¿Cómo se dice? Yo voy a decirte una frase que dijo, porque me dijo en público, éramos muchos, el director de operaciones del Centro de Supercomputación de Barcelona. Si un viernes por la tarde se cae el supercomputador, duermo tan tranquilo hasta el lunes por la mañana. Es decir, vamos a ver, son procesos científicos. Lo más que puede pasar es que tú metas un proceso y se te corta la mitad y el lunes te acuerdes de alguien, pero que lo tengas que volver a empezar. No son procesos críticos en el sentido de que no son pues un ayuntamiento con la policía o este tipo de cosas. Eso no lo tiene un supercomputador. En León tenemos el Ayuntamiento de León, pero por un convenio hace tiempo, que igual les suena a la gente que se quemó el ayuntamiento hace unos años, y se hizo un convenio para que estuvieran ahí. Pero lo habitual en un centro de supercomputación es que no. ¿Se puede apagar? Sí. Incluso hay sensores de temperatura para que si se apague el cálculo, porque el cálculo es lo más crítico de las tareas que hacemos, que luego veremos las que son,
El cálculo es la que está 24 horas, como es lo que acabo de decir, y es lo que puede hacer que se queme. Pero sí, se apaga. Y la otra pregunta era sobre el cambio, ¿no? ¿Sobre qué? La otra pregunta, perdón, era sobre el cambio. A la hora de cambiar placas, ¿cuánto tiempo es, por ejemplo? 3 años, de media 3 años. Una placa, un servidor, un clúster, en 3 años ya está, pues son 24 horas funcionando. Entonces la vida útil media 3 años. Hay equipos de almacenamiento que tienen menos uso, o sea, el de almacenamiento no tiene tanta carga, pero el cálculo es 24/7 en algunos procesos, y entonces el cálculo, claro, ahí no hay reparación. Vamos, nosotros no tenemos taller, ni mandamos nada al taller, para entenderlo así. Lógico porque son piezas que además vas a mandar al taller algo que ya, si nuestra tecnología de aire está desfasado, en esto no te quiero ni contar. De hecho, luego vamos a ver datos de lo que hay ahora en el mundo que cuesta entenderlo, ¿eh? Entonces lo veréis ahora. Bien, un poco por entrar en la historia, creo que es interesante. El primer indicio de lo que era esto era estas tarjetas perforadas. Yo creo que esto llegaron hasta hace casi nuestra época, ¿no? Yo creo que en los años 70 alguno hasta nos pueda sonar de verla, de oír de ellas. Bueno, estas tarjetas perforadas estaban en máquinas muy rudimentarias, pero claro, estamos hablando de los años 20. En los años 20, pues el tabulador electrónico de tarjetas perforadas hacía misiones muy básicas de temas contables, de manejo de información. Y la persona que lo inventó pues fue un señor, Hermann Hollerith, que luego fue uno de los fundadores de lo que hoy en día es IBM, ¿no? Era algo tan rudimentario que en los anales de la historia de la supercomputación tampoco ni siquiera, llegó a ser algo comparable a lo que hay hoy en día, ¿no? Sin embargo, el siguiente hito, y el hito real, y lo dijo en la radio y lo hemos estudiado mucho, el hito siguiente, el real y verdadero, es este: la guerra mundial. Por desgracia, los conflictos bélicos a veces generan como resultado de lo que pasa, pues avances en la sociedad. Esperemos que no sea el caso en estos días que nos toca vivir, pero que fue lo que pasó realmente. El hito más importante y que generó el primer supercomputador, y a partir del cual estamos hablando hoy en día, fue la Segunda Guerra Mundial. Y esto era porque los alemanes, ya cuando habían perdido la Primera Guerra Mundial, crearon máquinas que codificaban con todo ese número tan grande de posibilidades de codificación. Es decir, habían hecho un sistema un sistema muy complejo para lo que era la época. Las máquinas de hecho están expuestas en museos y todo, porque realmente esto empezó en el año 1918, y cuando Alemania entró en la Segunda Guerra Mundial, de hecho, la historia de la Guerra Mundial es que Alemania al principio pues había obtenido pues muchos avances, ¿no? La primera parte de la Guerra Mundial. Bien, pues allá por el año 39, Winston Churchill, en la Universidad de Cambridge, y con muchos investigadores que ya estudiaban este tema del análisis de datos, creó un proyecto secreto que se llamaba el Proyecto Colossus, que no era más que crear un supercomputador para intentar descifrar esas comunicaciones de los alemanes, que por un fallo de seguridad que tuvieron, lograron encontrar una vía de cómo hacerse con los datos. Y a partir de aquí, evidentemente fue el año 39 el primer estudio, pero en el año 41-43 se empezó a desarrollar ya la última parte de la guerra, el desembarco en Normandía, todos estos hechos históricos que conocemos. Detrás de ellos hubo un supercomputador descifrando comunicaciones secretas de los alemanes. Entonces, claro, esto es realmente el primer hito importante de la historia de la computación. Y de hecho, eso sí, el proyecto era secreto. Era un proyecto secreto. Cuando terminó la Guerra Mundial, a todo el mundo se le condecoró, no se dijo por qué. A todos los implicados se les dio la orden, estas que eran los ingleses, de tanto de renombre, pero el proyecto fue secreto y hasta el año 1974 no se supo, no hubo datos de lo que fue el proyecto Colossus. Entonces, para los que les guste el cine, hay una película que se llama Enigma, si alguno la visteis, que viene a hablar de este hecho histórico. Esta película es la que viene a decir, pues cómo fue esto de la supercomputación, cómo comenzó, cómo fueron aquellos tiempos, pero realmente sí se puede decir que los años de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, fueron el inicio de la supercomputación. Y después de aquí, el siguiente salto cualitativo fue en la llegada del hombre a la Luna. Y ahí se hizo simulación, porque aunque el proyecto Colossus fue secreto, luego voy a poner una línea de tiempo muy sencilla, tampoco me quiero parar mucho en la parte temporal, porque es importante ver los usos. Sí que es verdad que en los 40 siguió desarrollándose la supercomputación, al hilo del Colossus, pero lógicamente Estados Unidos también llevó a cabo proyectos en los cuales se simulaba el aterrizaje de la Luna, el despegue y el alunizaje del módulo lunar. Todo eso ya fue simulado por un supercomputador. Y básicamente, por hacer un resumen somero, en los años 40 siguió el desarrollo de infraestructuras tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido,
ENIAC fue una de las más famosas. Los años 50 ya aparecen desarrollos importantes de IBM, de marcas ya, de empresas ya que todos conocemos, y un salto cualitativo importante que fue también el precursor de lo que dije antes, del desarrollo de la simulación de la llegada al espacio, de la Luna, fue un proyecto británico que era el proyecto Atlas, que ya hablamos de capacidades 80 veces mayores que las del Colossus original. Los años 70 ya los pongo en amarillo porque es cuando empieza el despliegue ya a nivel comercial. Aquí ya se empiezan a vender aparatos que eran supercomputadores ya a nivel de fábricas, de industrias, y uno de los precursores se llamaba Sigmund Cray, que trabajaba para una empresa que se llamaba CDC en Estados Unidos y luego creó su propia empresa, y a partir de ahí, lógicamente, ya dio un salto cualitativo creando una segunda versión de este Cray. Posteriormente, en los años 90, Estados Unidos, que bueno, ya veremos que la vanguardia americana, no sé si llegaremos, yo creo que los que estamos aquí ninguno lo veremos, pero es que lleva mucho tiempo siendo así, porque sí que es verdad que en tecnología siempre han apostado muy fuerte los americanos, eso es una realidad. De hecho, en los años 90 ya crearon una ley específica de supercomputación, ya hablaban de billones de operaciones por segundo, que es cosas que estamos usando ahora nosotros aquí, ya se hablaba en los años 90 en Estados Unidos. Y ahora estamos aquí, en el siglo XXI. Este gráfico nos muestra, en la línea esta que está en color rojo, que ya hemos llegado a esa época en la cual son la época de prever, de estar trabajando igual que trabaja el cerebro humano. Estamos trabajando en una medida que se llama el petaflop, pero ya se ha creado ahora en verano un ordenador, un supercomputador en Estados Unidos, que llega a hacer 1 trillón de cálculos cada segundo. No sé, Gonzalo, si metes en la fórmula esto, creo que vas a tirar un supercomputador para ver el número de cálculos por segundo que se puede tener. Es decir, ya estamos ahora en lo que se llama la exaescala, la época exaescala, en la cual ya hay un ordenador americano que hace 1 trillón de operaciones por segundo. Pero es que lo más llamativo es que esta es una lista que se saca cada 6 meses, esta es la lista de junio, pero es que en la lista de noviembre ya va uno que va por 2. Ya va a ser uno de 2 millones, de 2 trillones. Esto son cosas que se nos escapan al conocimiento humano. Y lo que es peor, para ahora estos tiempos que corren tan complejos, la factura de la electricidad de este centro. Algo como todo lo que consume la fregera en un año. Este supercomputador americano consume tanto como toda la fregera en un año. Hay estudios que marcan, bueno, según el tipo de... Pero bueno, hay estudios básicos que hablan de unos 20.000 hogares. Es algo realmente... Otra cosa es que ya veremos luego que, claro, hay ese consumo, pero ¿cuánto aporta? Aporta mucho, y ya lo veremos, lógicamente. Esas cantidades, cualquier proyecto científico ya del nivel más complejo, de la física más avanzada o cuestiones de ese estilo, ya dando al botón prácticamente, ya no hablamos de horas, igual hablamos ya de minutos o menos, ¿no? Entonces, es como funciona. Bien, explicado un poco esto, ahora sí creo que es una parte interesante para todos. Ahora llegamos a lo que decía Tácito. ¿En qué nos afecta esto? Sí, porque Álvaro nos enseña esto, nos habla de la guerra mundial, todo muy bien, seguramente hasta es entretenido, ¿no? Pero claro, yo quiero saber, a ver, oye, voy a ser un poco egoísta, ¿vale? ¿Y esto para qué me vale a mí? Bueno, pues los usos comunes de la supercomputación los voy a explicar con esta persona, que habrá que preguntar quién no lo conoce, ¿no? ¿Quién no lo conoce? Fernando Alonso, nuestro campeón de Fórmula 1. Fernando Alonso, aparte de correr carreras, él lo que hace es ir a entrenar a circuitos, ¿no? Ir a entrenar a circuitos. Bien, pues él, cuando acaba de entrenar, al primero que va a ver es al ingeniero informático. Después de entrenar, él, yo creo que sin quitarse el casco, va a ver al ingeniero informático. Y van aquí, al túnel del viento, de las escuderías. Este es el de Ferrari, de hecho. Este es el de la escudería Ferrari. Fernando Alonso habla con el informático, el ingeniero informático, y con los físicos y esta gente, que dice, oye, yo creo que en esta curva me parece que el coche derrapaba, creo que cuando cogí 120 noté que el coche iba hacia abajo. Empiezan a anotar, vale, perfecto, venga, vamos a crear un modelo matemático. Con eso que dice Fernando Alonso, crean un modelo matemático. Hacen una simulación en ordenador y crean un prototipo. Y lo meten en ese cilindro y hacen, pues eso que les dijo Fernando Alonso, vamos a probarlo aquí, con condiciones de todo tipo, de humedad, de temperatura, de inclinación del terreno, etc. Y al final, pues eso, esto es el resumen de la supercomputación, para que vale a modo genérico. Ahora iremos por campos. Yo siempre pongo la foto, además cuando estoy por ahí por León, con cierto orgullo, porque basta que sea Fernando Alonso, ¿no? Y me dicen, oye, ¿cómo tiras para tu tierra? Y, hombre, algo tengo que tirar, lógicamente, ¿no? Yo siempre pongo a Fernando Alonso de ejemplo, porque además, bueno, cuando hay colegios, hay gente así, pues hombre, ya les despiertas al ver que hay un campeón mundial de Fórmula 1. Bien. El primero que creo que nos interesa a todos, ¿no? La salud.
Secuenciar un genoma, nuestro mapa genético, hace 20 años costaba $1 millón. Costaba 10 millones de dólares, 100 millones de dólares llegó a costar, incluso más. Hoy en día, el otro día me metí en la web, hay empresas que son por 100 euros. Por 100 euros te lo mandan a casa. Otra cosa es, ojo, y creo que todos hemos oído esto, otra cosa es que luego, ¿qué hacen con esa información? Bueno, eso es otra cosa. Vas a padecer tal enfermedad. Vale, bien, el día que la medicina avance pues será interesante, ahora no. Pero el día que la medicina avance va a ser a clic de ratón. Va a ser a clic de ratón. Vamos a tener ahora son 100 euros, a lo mejor dentro de nada, pues te vas a la farmacia y lo haces. Y lo haces. Y entonces el día que yo vaya al hospital y me vaya a atender en el hospital, pues seguramente lo que dice Tácito, ya de que voy en coche, voy diciendo que voy llegando, ya me tienen el tratamiento preparado. A lo mejor no ocupo ni cama. Que me corrija aquí el gerente, probablemente habrá casos de eso que, oye, si supiéramos el dato, pues eso es lo que se va a lograr con la medicina personalizada. El genoma es eso, es usando datos, muchos millones de datos, sobre nuestro mapa genético, cruzando, bueno, aquí ya entran bioquímicos, entran biotecnólogos, entran muchas ramas de conocimiento, pero tener este dato para poder sacarlo. Como dijo un catedrático de bioquímica y biología de la Universidad de Barcelona, que también trabaja para el Centro de Supercomputación de Barcelona, porque ahí tiene un grupo de médicos, que creo que tiene más que el Valle de Nalón, de cantidad de médicos que tienen trabajando ahí, es impresionante. Yo no sabía que había tantos tipos de cáncer, un día que fui a una charla, y este señor dice que la medicina personal es fundamentalmente biología computacional. Ese tratamiento personalizado que nos van a dar, esa enfermedad grave que a mí me dan un tratamiento y otra persona a otro, va basada en esto, es que no va basada en otra cosa, en la genética. Luego hablar de genética animal, claro, en genética animal se han hecho cosas que incluso hacer razas específicas de animales, cosa que en el humano no se puede por la ética que hay con los humanos, pero eso es lo que consiste la clave de todo el desarrollo de la salud. Y proyectos de este estilo tenemos muchísimos. Estos son proyectos del Centro de Supercomputación de Barcelona, cáncer y genómica, genética de enfermedades complejas. Incluso nuestros compañeros del CIN también han llevado a cabo proyectos relacionados con el cáncer y este concretamente es un proyecto que estuvimos colaborando entre el Centro de León y los compañeros aquí del CIN. Es decir, que incluso aquí a pocos kilómetros tenemos a compañeros trabajando en proyectos de este estilo. Es decir, la computación, los procesos de computación, de supercomputación, ofrecen eso, la facilidad de llegar al extremo en el cual yo sepa si voy a enfermar y cuándo incluso, y saber qué tendencia o qué predisposición puedo tener a padecer una enfermedad, con lo cual el tratamiento será incluso preventivo, incluso puede ser preventivo desde ahora para evitar que enfermedades cognitivas y demás puedan aparecer en un futuro a las personas. Como dije antes, la predicción meteorológica. Eso es un consumidor nato de recursos. Uno de los mayores supercomputadores que hay en España es el del Instituto Nacional de Meteorología, que es de los más grandes que hay, y bueno, aquí se hacen proyectos de todo tipo, sobre todo calculando, pero además con predicción muy exacta, la parte meteorológica, la parte de crecida de los ríos, todo esto se lleva a cabo en un supercomputador con proyectos de mucho interés. Como he dicho, la genética animal. Este proyecto en concreto era, bueno, cosas igual que tampoco sabía lo del decálogo, tampoco sabía de ciertas razas churras o abutardas o cosas que empecé a hablar, como decía Gonzalo, cosas muy raras de tipos de semillas y animales. Pues esto era, pues hombre, una secuenciación paralela masiva para analizar la arquitectura molecular de esta raza churra de vacas para ver cuál era la raza que mejor producción de leche daba. Y bueno, como en animales, insisto, no hay la misma ética que en los humanos, se han podido crear razas casi perfectas en, por ejemplo, en producción de leche, en supervivencia. Eso se ha logrado en animales, pero ya de forma muy exacta. Entonces, el Grupo de León, de la Universidad de León, que es una de las hay pocas facultades, creo que hay en Lugo, en León, en Madrid, del tema de veterinaria, pues ha hecho avances muy importantes en relación a la genética animal. El tema de industria, antes de un avance del tema de Fernando Alonso, pues es lo mismo, es decir, yo puedo hablar de muchísimos proyectos en muchísimos sectores, desde una empresa que quería hacer un horno refractario, hizo la simulación por un supercomputador de cómo sería el horno para luego fabricarlo, hasta empresas, de estas empresas pequeñas que acceden al recurso de supercomputación. Una de ellas era de renderizado de imágenes, de películas, ¿no? Estas simulaciones, y los pocos años viendo un día Pompeya, la película esta de Hollywood, pues aparecían los créditos. Y hombre, pues oye, bien, ¿no? Eso está bien, ¿no? Que una empresa que haya hecho ese proceso haya aparecido con nosotros, me parece que está bastante bien. Pues una empresa, alguna filial de Capgemini, trabajó con nosotros, Capgemini, la empresa que tenemos aquí al lado, haciendo algo muy interesante, que
Yo me voy a permitir aquí las autoridades, cuando veo a veces que la Doro Felguera habla que hay aquí naves vacías, digo, hombre, pues podemos hacer lo que se hizo en León, una nave para simular aeronaves tripuladas, no tripuladas, al espacio. Eso no requiere mucho, es una nave grande y probamos drones. Estamos viendo los drones que tiene, eso está en la orden del día. Usos industriales también. Es decir, aquí hemos tenido proyectos de todo tipo, de genómica, genómica vegetal. Es decir, el tema industrial ha sido de un uso muy generalizado, pero sobre todo el tema de los túneles del viento. Por no decir cosas tan raras como evaluar el impacto en los humanos del vuelo de las avutardas. Pues sí, también hemos hecho, ¿no? Como decía Gonzalo, leyendo nuestros catálogos, el puerto de La Coruña. Pues para hacer el puerto de La Coruña tuvieron que simular cómo las mareas pegaban en el puerto y cómo podían erosionarle. La previsión de incendios. La previsión de incendios, ha habido empresas que trabajaron con nosotros que ahora tienen sedes a nivel mundial, empresas pequeñas de León, ¿no? O incluso proyectos del espacio complejos, que ahí me vais a permitir que ya, igual no sé si nuestros compañeros del CIE nos pueden dar más datos, son proyectos muy complejos, que analizan el espacio, incluso proyectos como este de aquí del radiotelescopio, que es un proyecto que participamos al principio y que de aquella, el volumen de datos que preveían gestionar sobre ese proyecto era tanto como lo que había en Internet en ese momento. Tanto como todo lo que circulaba en Internet, preveía este proyecto extraer datos del espacio exterior y almacenarlos en el hemisferio sur, en Australia y por ahí. Entonces, proyectos que requieren mucha envergadura, de muchos tipos. He puesto varios, pero puedo hablar de cosas rarísimas. Si algo usamos en el centro de supercomputación es la Wikipedia, porque evidentemente cuando un técnico da de alta un programa y le empiezan a hablar de que una butarda tiene no sé qué problema, pues él a veces no sabe ni lo que es una butarda. Él sabe abrirte una puerta, instalarte un software y que funcione en las redes InfiniBand y todo, pero claro, hay cosas que somos especialistas. Les enseñamos a cómo trabajar y ellos luego hacen todo este tipo de proyectos. Y luego cosas tan importantes como esta, de aquí derivan, esto lo hablaré al final también, cosas como esta, estos proyectos, esas naves abandonadas y tal, pues destaco ahí en amarillo las empresas, alguna nos suena, Capgemini, una empresa que tiene una presencia muy importante aquí. Altran, esta otra que veis ahí, es una filial de Capgemini también. Altran ha trabajado con nosotros, ha hecho proyectos de cálculo y ahora está creando una nave ahí cerca del campus universitario para hacer eso, una nave de prueba de vehículos espaciales no tripulados. Y se está previendo, solo digo, esto en Castilla y León, pero en la ciudad de León un número de empleos importante. Insisto que León es una ciudad pequeña, pero este tipo de cosas generan atracción y al final son como sinergias que se van generando permanentemente. Y luego, bueno, por poner dos ejemplos, este primero de aquí es un proyecto real que trabajamos con el grupo de aeronáutica de la universidad, que es el caso que hemos dicho de lo que sería la aerodinámica, ¿no? ¿Cómo sería diseñar la aerodinámica de un ala? Pues bueno, esto está hecho plenamente en el supercomputador de Castilla y León. Y lo otro que pongo como empresas es, pues lo que decía, una empresa de León que era muy buena, trabajaba el tema de incendios y lo que se decidió es trabajar con nosotros y crear un proyecto, un programa en el cual, a través del uso de supercomputación, prevían cómo se expandían los fuegos cuando había un incendio. Bueno, pues esta empresa, que tiene su sede en León, en Armunia, ahí cerca de la Virgen del Camino, ahora tiene sedes en San Diego, en Singapur, en Japón. De hecho, su mayor negocio lo tiene en San Diego, en Estados Unidos. Ha vendido este programa al gobierno americano y este programa es muy bueno porque lo que hace es mandar la alerta de cómo se prevé que se va a propagar el fuego, con lo cual lo que hacen es que, pues hombre, los medios de emergencia saben más o menos con una precisión bastante alta dónde tienen que acudir. Y bueno, cosas de este estilo las hemos llevado en el Centro León. Y por supuesto, el COVID-19. Es decir, cuando llegó la pandemia, a todos nos pilló por sorpresa, evidentemente. Esto fue un tema que empezó así. Lo primero que se hizo ya desde el Ministerio, recomendó el Ministerio, recuerdo más el ministro Duque, en su día salió hablando, de que ponía a disposición de toda la comunidad del país, toda la comunidad científica, y por supuesto los centros de la Red Española de Supercomputación. En nuestro caso concreto, hemos hablado de genética animal y demás, dijeron, Álvaro, todos los grupos de genética, acceso directo, y si algún proyecto hay que retrasarle, pues que se favorezcan los proyectos de genética. Gente que trabaja en genética animal, que incluso trabajan ya hace años con coronavirus, animales, pues que se pongan a trabajar y dar toda la capacidad de supercomputación posible. A ver, dudo mucho que hayamos tenido un año una vacuna si no llega a ser por el uso de un supercomputador. Es más, diría que es imposible. Entonces, al final, todo eso fue modelizado, todo eso fue viéndose. Un supercomputador simula hasta cómo una droga entra en el núcleo y cómo afecta al cuerpo. Todo eso se simula en un supercomputador, con lo cual
el apoyo que hubo al COVID-19 en su día fue bastante importante. Bien, ahora voy a entrar un poco en ya la descripción de los que somos, tanto en primer lugar el Centro de León, para que veáis una foto fija de lo que somos, e incluso, insisto, cualquiera está invitado a que me visite sin ningún problema. Luego hablaré de la supercomputación a nivel nacional y en España y los retos que tenemos por delante. Y finalmente, digo, lo que es la supercomputación y el tema de desarrollo cuántico. Bien, el Centro de Supercomputación de León fue inaugurado en el año 2008, es una fundación pública que pertenece a la Junta de Castilla y León y la Universidad de León. Son las dos instituciones públicas, son las dos entidades públicas que lo mantienen. ¿Qué hacemos? Un centro de supercomputación tiene un core, una parte importante, la más importante, que es cálculo. Las simulaciones son cálculo, estas simulaciones que hemos visto. Y luego también gestión de infraestructuras científicas. Ya veremos luego partes de, sobre todo, la gestión de la red de comunicaciones que también llevamos en el centro de León. Como he dicho, las áreas son cálculo científico, almacenamiento, tenemos el SACIL, tenemos el Ayuntamiento de León y ahora un tema muy importante. Claro, hablamos de supercomputación de estos proyectos, pero o hablamos de almacenamiento o se nos cae el invento. Es decir, ya no vale hablar solo de procesamiento de muchos datos y tal. Esos datos luego hay que llevarlos a algún sitio. Y es que ahora estamos en esa época. Entonces, el almacenamiento es muy importante. De hecho, he dicho que SACIL nos lleva almacenamiento para estas cosas. Los investigadores, la ciencia abierta, que a lo mejor a algunos nos suena, eso no es más que todos los resultados de investigación hay que ponerlos en algún sitio. Precisamente, de esos resultados de ciencia abierta salieron estudios del COVID. La primera traza genética del COVID la hizo un profesor que está con nosotros en León, del mundo. La hizo él. Y yo dije, pero Giuseppe es italiano, vive en Valencia. Pero Giuseppe es un fenómeno. Pero claro, si yo cogí y le di al enter. Claro, para él, en su mundo era lo más normal, ¿no? Pero yo le llamé, le mandé, oye, Giuseppe, qué orgullo, porque era en la época estábamos todos en casa, metidos y tal, y bueno, al final es eso, es simplemente aplicar el proceso a lo que ellos ya saben. Lo que pasa es que para eso es la ciencia abierta. Yo me basé en lo que cuando alguien descubre algo lo pone a disposición de la comunidad científica, pero hay que tener sitio, Ahora estamos en procesos, en proyectos de almacenamiento, que es lo importante. La virtualización, ¿qué es eso? Es crear máquinas virtuales, es que las entidades públicas, el caso típico nuestro es el Ayuntamiento de León. En el año 2012 se quemó todo el ayuntamiento. De aquella, pues no había tanta concienciación de los centros de respaldo y esta cosa, con lo cual os podéis imaginar la situación. Y entonces lo que hicieron fue, nos lo trajeron todo y lo que hicimos fue virtualizar el ayuntamiento. Entonces está una máquina virtual y ellos acceden desde su terminal a una máquina que no tienen físicamente allí, con lo cual eso es lo que tenemos. Insisto, tenemos unas 600 máquinas virtuales, una tercera parte es el SACIL, el Ayuntamiento de León será unas 60 más o menos. Y pues para que nos hagamos una idea, si León tiene 1 millón de habitantes y Asturias tiene 1 millón de habitantes, León 100.000, pues hombre, es como si 10 veces el Ayuntamiento de León fuera Asturias, pues toda Asturias sería casi lo que tenemos ahí, podría entrar en esa estructura de ayuntamientos de Asturias. La red de ciencia y tecnología, nosotros somos los coordinadores de la autopista que interconecta todas las universidades y centros de investigación, porque, como digo, es importante, no solo ofrecer capacidad de cálculo, sino una vía grande para que puedan traer esa cantidad ingente de información. Y luego la parte más importante, proyectos y formación. Proyectos que son todos los que hemos estado exponiendo y la formación que es, de mucha calidad en el sentido de que hacemos cosas que son uso común y hemos tenido alumnos que, me acuerdo una vez uno que me llamaron de Chile, de la Armada chilena, que yo pensé que era broma, que querían venir a un curso de 4 días que hacíamos nosotros. Digo, de Chile. Pues sí, es que no sé qué curso que nos interesaba y vinieron de Chile a hacer un curso de 4 días. Entonces, son cursos que pensamos que hay muchos, que realmente no hay tantos a nivel nacional. Entonces, hay mucha gente que los organiza y más allá del centro de Barcelona y centros de ese estilo, pues damos alguna formación que es bastante interesante. Aquí pensemos que muchos doctorandos, investigadores de ramas de tipo biología, científica en general, saben mucho de su rama, pero luego no saben usar el supercomputador. Entonces, cuando ellos tienen un volumen ingente de datos, ellos saben lo que hay que hacer con ellos, pero no tienen la herramienta. Y es cuando entonces tienen que formarse y venir aquí y trabajar con nosotros. Y es para eso lo que está un centro de supercomputación. Físicamente es esto, donde trae el cartel de Sky, es donde visteis el vídeo, de ese vídeo de la nueva sala, porque realmente la demanda que tenemos es tremenda, es decir, nosotros estamos al 100%, por no decir que se puede decir el 200%, y lo que tenemos es una instalación industrial, que son, aquello amarillo es un tanque de gasoil, que hace labores auxiliares en caso de pérdida de corriente, y aquellas 2 cuadraditos verde y blanco, con el número 1 o 2, son las enfriadoras, porque tenemos que tener frío 24 horas al día.
salvo los casos que comenté de free cooling, que es cuando entra frío al exterior, y es una optimización de tener un centro de estos en zonas que tengan frío. Y créanme que León va sobrado de frío. Bien, básicamente lo que hablamos son las líneas de rack que ya comenté antes, y es un centro, pues como vemos aquí, esta foto aquí es el centro originario, después hicimos el otro que vimos en el vídeo, y básicamente, bueno, lo que se trata es de alta densidad, son muchos racks con un sistema aislado, y como he dicho antes, un consumo de más de 1 millón, andaremos por 1.200.000, que era lo que teníamos en Arrionda, más o menos, ¿te acordarás? Solo que Arrionda sean 10.000 metros cuadrados de edificio, y aquí son 200 metros cuadrados. Entonces, evidentemente, el consumo energético es algo que preocupa y ocupa. De hecho, hemos hecho un proyecto de placas solares para intentar mitigar algo el consumo energético. Como he dicho, esto no puede ser viable sin una infraestructura industrial, equipos de extinción de incendios, equipos de frío, máquinas de soporte eléctrico y, en definitiva, pues es un tanque de gasoil, servicio 24 horas y free cooling. Estamos en el campus de Galazán, en la Universidad de León, y sobre todo, esto es lo importante, el gráfico de temperaturas de León. Evidentemente las máximas de verano son altas, pero las mínimas incluso en verano, y vuelvo a repito, los que vayamos a piscina de León, podemos dar fe de ello bastante bien, porque algunas piscinas para entrar es muy complicado, y eso es porque lógicamente la temperatura por la noche es muy baja, y todo lo que sea por debajo de 11 grados hace que el centro funcione de forma autónoma, y aún así consumimos 1.200.000 más o menos de kilovatios, con lo cual, redundando en el decálogo famoso, el tema del frío es una de las partes más importantes. Bueno, y todo esto que vemos aquí se controla en este panel. Este panel es como el que vemos de las jefaturas de tráfico, como vemos en cualquier entidad grande. Vemos aquí, pues ahí en negro vemos las colas que están trabajando en ese momento de trabajos. Aquí a la parte principal, aquí a la parte izquierda, supuestamente a la parte izquierda, vemos lo que serían las herramientas de control, las alarmas, la temperatura si está subiendo en algún sitio porque hay que bajarla, y luego, muy importante, aquí debajo vemos el mapa de Castilla y León con la interconexión que tienen las universidades y los centros científicos. Y vuelvo, repito, es casi tan importante tener un buen sistema de comunicaciones como tener un buen supercomputador. De hecho, ese mapa, si vemos, es una especie de anillo, salvo 2 sitios que, bueno, si hay algún problema, pues habrá que repararlo cuando se pueda, que son Soria y Ponferrada, pero el resto es un anillo. Si se rompe una parte de esa fibra, pues se va por el otro lado. Y no voy a decir que todos los meses, pero es bastante común que pues alguien arando o con un tractor en una zona determinada, Castilla y León, que es tan amplia, pues corta una fibra y se quede sin comunicación a algunos sitios. Como hay esa zona redundada, pues no hay problema, porque esto es el internet en las universidades de Castilla y León. Sin esto no hay internet en las universidades de Castilla y León. Es un tema serio. Entonces, por eso está hecho un anillo redundado, de modo que tenemos conexiones por los 2 sitios. Y este gráfico que todo el mundo me pregunta, ¿os atacan? Cientos de veces al día. Cientos. China, India, Rusia. De hecho, cuando empezó la guerra, hubo una reunión que vinieron periodistas y preguntaron, oye, ¿y no notáis más ataques? Digo, no, notamos los mismos. La famosa guerra híbrida que dice, no, nosotros, no voy a decir que menos, pero igual, estamos igual. Es decir, la responsable de comunicaciones, si algo hace todos los días nada más llegar, es cambiar los parámetros del cortafuegos famoso, y aún así, pues bueno, tenemos suerte que en León también está el Instituto de Ciberseguridad, el INCIBE, que, hombre, pues es una labor que nos da de apoyo, porque, bueno, son los mayores expertos que hay. De hecho, yo, a modo de anécdota, cuento que un día fui con un director ahí al San Marcos, y entré en una sala que había todos chavalitos de 17, 18 años, y yo salí y le pregunté, oye, venía una reunión con el INCIBE, y digo, sí, en aquella sala. Y digo, madre mía, los mayores hackers que había en España, esos están en el INCIBE. Sí, chavalito, el jefe tenía 20 años. Yo creo que uno que llevaba el jefe tenía 20 años, digo, joder, pues voy a apagar el móvil por si acaso, porque antes de salir de la sala me lo hackean. Y pues esa gente viene el secretario de Estado de Seguridad y se reúne con ellos. El secretario de Estado viene y se sienta con estos hackers legalizados, digámoslo así, ¿no? Claro, si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él, como se suele decir. Y bueno, realmente tener INCIBE para nosotros también es algo muy importante. Bien, y este es un poco el resumen de lo que hay en León. León tiene una capacidad de 397 teraflops, estos son billones de operaciones por segundo, que cualquiera puede decir que es mucho, pero ya dije antes lo del trillón, esto ya queda, vamos, muy desfasado. Tiene una capacidad de 1 petabyte, que es un almacenamiento, insisto, que ahí cabe pues todo un ayuntamiento de León, por poner un ejemplo.
todo un SACIL, ahí tenemos una capacidad de almacenamiento muy grande, pero aún así creo que, dicho esto, es importante que vayamos a ver en qué línea estamos, porque aunque nos parezca algo muy tremendo lo que hay en León y lo que tal, hay que ver esto. Vamos a empezar por España. Vamos a empezar por España, que es lo nuestro. España hay el famoso mapa que me decía Gonzalo, y al cual efectivamente creo que todos a vista de mapa echamos algún sitio en falta, ¿no? Sí, ¿no? Creo que algún sitio ahí, bueno, a todos así nos canta, ¿no? Todos vamos a la vista donde nos falta. Bien, pues este es el mapa de la Red Española de Supercomputación. Son los nodos que se han unido a un consorcio creado hace unos años por el Ministerio, en el cual compartimos recursos. Incluso trabajos que llegan a un centro se reparten a través de esta red. El centro decano es el de Galicia, data del año 1991. Llevamos 31 años cumplir otro día. Entonces, ya a partir desde el desarrollo de este centro regido y gestionado por físicos, porque, bueno, pues sepáis que ya desde sus inicios fueron físicos los que lo gestionaron. El director que había, que se jubiló hace poco, un señor que estuvo toda la vida, era físico. Nacho, el director técnico, es físico también, y bueno, al final son, como digo, no es todo centrado en la informática. Bien, aparte de este centro, también para que nos dé más envidia y que nos reflexionen por qué pasa en nuestra tierra, también lo hay en Baleares, aunque no está apuntado en la red. También lo hay incluso en Castilla-La Mancha, hay un supercomputador en Castilla-La Mancha. Y, como digo, una cosa muy importante es que estos centros pasaron de ser centros de supercomputación a ser centros de supercomputación y gestión de datos. La última modificación de los estatutos de la red ya se llama Red Española de Supercomputación y Datos, por lo que he dicho, porque ya no vale solo tener mucha capacidad, ya se necesitan datos, cada vez más. El famoso Big Data, esto que hablamos de la inteligencia artificial, son datos. Pues un día un proyecto que trabajó un compañero era hacer fotos a 3 millones de ojos y ver un parámetro que podía decir que la gente que tenía determinado parámetro tenía diabetes, por ejemplo, cosas del estilo. Claro, y esas fotos hay que almacenarlas. Pues por eso ahora ha cambiado y hay una necesidad muy urgente de tener datos, cosa que hasta ahora no se ha dado. Y el centro pionero, el centro director de esa red, es el Centro de Supercomputación de Barcelona. Si alguien no conoce el centro, esta es la foto. Hubo hace poco una novela de Don Brown que se basaba aquí, una historia que hacían aquí en el Centro de Supercomputación. Yo estuve no hace mucho, en diciembre, y es una preciosidad auténtica. Es una capilla del siglo XIX que, bueno, la cedieron esto está en la zona de Pedralbes de Barcelona, la zona más muy bonita. Y bueno, de hecho, este es el Mare Nostrum 4, este lo están retirando, van a hacer el Mare Nostrum 5. Y tan bonita es, bueno, siempre decimos que los catalanes son con mucha iniciativa, que lo que han hecho es cederse a una empresa museística para explotarla y les dan un royalty y para que la gente lo visite. Porque es tan bonito de ver, de verdad que es muy impresionante, es entrar por la capilla, ver el techo, por la parte de aquí arriba se puede subir, ver desde el techo de cristal la instalación, y luego, insisto, son muy bonitos. Hoy en día estamos en una época en la cual el diseño es clave, porque además, fijaros, bueno, desde que Don Brown haya hecho un libro, hasta que lo estén dando un museo para que lo gestione, hasta que en Wisconsin, cuando hacen un congreso, ponen fotos de este estilo. Entonces el diseño de los supercomputadores, hoy en día, aparte de la capacidad, es algo muy interesante porque además dan muchísima publicidad. Se ven en unos sectores que realmente son importantes de la economía. Y bien, ese mapa de instalaciones de la Red Española de Supercomputación se integra aquí, el mapa de instalaciones científico-técnicas singulares, que tampoco estamos, Gonzalo, que tampoco estamos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, en León hay otras, pero la Red Española de Supercomputación, todos los nodos aparecen aquí. Galicia, Extremadura, León, los que estamos, y también aparecen cosas como, seguro que nos suena a todos, el buque Hespérides, ese que va a la Antártida, que ese creo que está asignado a Cartagena. También aparece el radiotelescopio del Instituto de Física de Canarias. Fue muy curioso ir a una reunión al Ministerio y, bueno, cómo nos imputaban los gastos, los fondos. Bueno, de Castilla a León, a Castilla a León, de Zaragoza a Zaragoza. Vosotros, es que somos de la estación de la Antártida. Ah, bueno, pues entonces, ¿de dónde sois? ¿Un madrileño, un asturiano? Venga, pues a terceras partes. Y así se imputaba, a los de la Antártida les imputaba así los costes. Entonces, hombre, es curioso ir a estas reuniones cuando dices, me estoy sentado con un señor aquí que está haciendo experimentos en la Antártida, otro aquí que está estudiando galaxias, y el otro ahí. Entonces, hombre, este mapa es importante porque el hecho de estar en esa red de supercomputación nos pone, nunca mejor dicho, en este mapa, lo cual es bastante interesante y que, insisto, también se ven sitios muy lejanos y muy importantes. Y ahora vamos a ver, me asusta contarlo. A nivel mundial,
Como he dicho, ya di algo, el Frontier, el que se acaba de inaugurar, 1 trillón de operaciones por segundo. Si dentro de 6 meses hacemos otra charla, que a lo mejor Kiko se anima y la hacemos, iremos por los 2 trillones. Y si hacemos otra el año que viene, pues iremos yo que sé por cuánto. Entonces, como vemos en esa lista, Estados Unidos es el que ha dado el paso, y luego empezamos a ver países, Japón, Finlandia, otra vez Estados Unidos, otra vez Estados Unidos, China, otra vez Estados Unidos, otra vez Estados Unidos, China, Francia, y apareció Francia. Esto es una lista, la pongo aquí en la página web, que se publica cada 6 meses, top500.org. Fue James Dongarra, aquel que puse la foto al principio, el que creó un grupo para dar publicidad a los 500 supercomputadores más importantes del mundo. Evidentemente el liderazgo americano siempre fue apabullante. Ahora ya China y Estados Unidos están a la par, solo que Estados Unidos en cuanto a capacidad está muy por encima. Y en España el primer y único que aparece en la lista es el centro de Barcelona, y esos 6,47 petaflops hay que compararlos con los 1102, es decir, el 0,58% de este primero. Es decir, el primer español es el 0,58% de la capacidad que ofrece el centro americano. Entonces, claro, evidentemente hay un déficit muy importante en Europa, y en España no íbamos a ser menos. El gráfico por países muestra que pues China, ahora mismo China y Estados Unidos, incluso tiene más China, entre los más potentes China es el primero, Estados Unidos es el segundo, pero bueno, esto es la medición del número, ¿vale? Si vamos bueno, por continentes, bueno, en ese caso Asia también, porque también está Japón, que tiene una cantidad importante, pero si vemos aquí abajo la tabla, un poco se puede apreciar, aunque el número de supercomputadores sea mayor en Asia, la mayor capacidad la tenemos en Estados Unidos. Solamente el del trillón y otros tantos que llegan a ese nivel hace que, aunque tengan menos cantidad de ellos, pues ofrecen una capacidad mucho mayor. Entonces, esto antes era plenamente norteamericano todo, ahora hay mucha competencia y el problema pasa, bueno, este sería el gráfico que nos demuestra la evolución, este de abajo es China, el amarillo es Estados Unidos, estos son el número de supercomputadores, y pues Europa pues por ahí nos anda, pues, nada, prácticamente perdido en el limbo. Es decir, Europa es consciente del problema. De hecho, ha sacado un programa, que es este programa del año 21-27, Europa Digital, en el cual hay 9,2 billones, tanto para supercomputación como para inteligencia artificial. Porque ahora mismo la Unión Europea es proveedora solamente de un 5% de este tipo de recursos a nivel mundial, pero consume un tercio. Entonces es claramente deficitaria, y ya si comparamos con Estados Unidos, no digamos. Llegamos al 25% de su capacidad. Entonces, Europa ahora sí se está tomando muy en serio que en materia de supercomputación hasta aquí hemos llegado. Ahora ya hay que intentar llegar, ya no digo al 20, no estar en el 25, pero hombre, un 50, un 60% de Estados Unidos al menos. Y Europa ahora mismo sí se toma muy en serio, y de hecho, a ver, nosotros ahora mismo tenemos una cantidad de fondos que yo no sé ni cómo voy a gastarlo, porque tengo algunos que gastarlos el 21 de diciembre, y es que solamente los plazos están prolongados, pues son complejos, pero nos han venido fondos muchísimos relacionados con estos programas. Claro, he dicho 20.000 hogares, ¿os acordáis? ¿No? Es una brutalidad. Entonces, evidentemente, y seguramente a todos nos ha saltado la misma preocupación. Bueno, estamos en una época del ahorro energético, de la eficiencia, del CO2 a la atmósfera. Bien, la demanda, eso no se puede controlar. Este gráfico me muestra en azul las infraestructuras que se disponen y en rojo la demanda. Y cada vez es mayor. No hay capacidad suficiente para atender a todo el mundo, ahora mismo. De hecho, además de esto, sumado a esto, el consumo eléctrico, en verde son, en concreto, los centros de datos, pues se va a triplicar desde hace, en 20 años se va a casi multiplicar por 10, más que triplicar, perdón. Esto que ha generado una conciencia también en el mundo de la supercomputación. Entonces, se ha dicho, vale, 1 trillón de operaciones por segundo, bien, mucho, pero chico, ¿y eso a costa de qué? Bueno, a costa de que se haya creado otro índice que se llama el Green 500, en el cual dice, hombre, no me mires solamente el total de lo que ofreces, mídeme lo que ofreces partido de lo que consumes. Es decir, ¿cuánto es cada unidad de tu producto por unidad de consumo eléctrico? Bien, pues se ha creado una lista que se llama el Green 500, en la cual se hace ese ratio. Vemos, por ejemplo, que el que está primero en este ranking era el segundo del ranking Top 500, y ese americano tan grande es muy eficiente. A pesar de que consuma como 20.000 hogares, la producción que ofrece es tremenda. Con lo cual, es el número 2 en esta lista es ese americano del trillón de operaciones. Entonces, también aquí hay preocupación. En el área de supercomputación también hay una preocupación bastante grande por el consumo energético. Y bueno, como he dicho,
el tema del diseño, estos son así. Es que yo tuve un compañero que estuvo una jornada en Suiza, y ahí estaba en el Centro de Supercomputación de Texas, y cuando puso una foto de estas, él estuvo a punto de levantarse y marchar. Y dijo, Álvaro, es que eso es como todo el edificio nuestro, que además lo compartimos con la universidad, con aulas de alumnos. Ese edificio que enseñé, nosotros somos una tercera parte. Pues es que esta sala no se ve el final, ahí se aprecia así en la foto, hay salas que no se ve llegar al final. O sea, que tienen que caminar, vamos, el que trabaja aquí no tendrá colesterol, porque solamente cambiar bandejas en sitios de estos, imaginaros el ejercicio que puede hacer, una jornada laboral ahí, el gimnasio y trabajo a la vez, ¿no? Pero es así, es que esto que nos parece ciencia ficción es así. De hecho, esos volúmenes americanos, lógicamente, tienen que venir basados en infraestructuras de este estilo. Esto no es una foto trucada, ¿no? Entonces, evidentemente, aquel compañero aguantó la conferencia, pero dijo, hombre, Álvaro, solamente su oficina era casi como todo el despacho de los técnicos juntos, que estamos aquí todos trabajando. Entonces, bueno, pues son dimensiones muy diferentes y ahora estamos en proceso de adaptarnos. Bien, como he dicho, he explicado toda la supercomputación, he dicho todo lo que hacemos, pero lo bueno de la supercomputación, aparte de todo, de esos proyectos, de esa atracción, es cómo afecta al entorno. Y desde luego, por mi experiencia de años, es que le afecta positivamente en todo. Pues hombre, yo no sé de propiedades de la luz, eso no quiero, que tendrán que verme aquí los compañeros, pero las propiedades de la luz del Centro de Láseres Pulsados de Salamanca, que es otra instalación científica que aparece en ese mapa, pues hizo un hallazgo que salía en todos los anales de la literatura de este tema. Bueno, pero además la gente que te hablaba, que conocía, te paraba diciendo, ¿sí que trabajasteis con ellos? Digo, sí, pero yo no me expliqué mucho de la luz y lo que hace, pero bueno, lo hacíamos, ¿no? En general. Por eso te digo, porque desde la butarda hasta otro, pues ya llega un momento que uno, ni mirando Wikipedia, se acaba de enterar, ¿no? Incluso investigadores tan relevantes como nuestro Carlos López Otín. Desde hace muchos años hemos visto los resultados, ¿no?, en cuanto a la leucemia. Ahí lo tenemos. Barcelona. Lo que pasa es que él va a los grupos de excelencia, y en Barcelona esa red Española de Supercomputación se accede a través de grupos de excelencia que solicitan acceso al ministerio, y el ministerio hace una selección competitiva. Claro, Carlos López Otín siempre la gana, evidentemente, y su grupo. Y al ganarlo una vez, pues va generando un currículum que hace que siempre compute ahí. Pero bueno, él es un usuario nato de la supercomputación y del Centro de Supercomputación de Barcelona, y de ahí sus resultados. Entonces, bueno, un poco para ver lo que hablamos. Y luego, bueno, algo tan curioso como esto, pues oye, una ciudad pequeña, y ya digo, pues, mi compañero lo que hizo fue darle un alta. Él creó el acceso, le creó la clave de acceso, nada más. Pero bueno, hubo un grupo que pidió horas de cálculo a la red española, a Barcelona, y Barcelona dijo, bueno, pues toma, de aquí, de Galicia y de León. Y coincide que ese grupo fue el que en el año 2017 fue galardonado con el Premio Nobel de Física por las teorías estas de Einstein, de las ondas gravitatorias, ¿no? Es algo que, bueno, que está bien. O sea, que figurar que un premio Nobel haya computado, hecho parte del cómputo en tu centro, está bien. Y bueno, luego, insisto, pues los técnicos no es más importante que abrir una cuenta, pero para eso hay que tener todo este proceso de respaldo que hemos comentado. Y luego, bueno, motor de desarrollo, pues cada poco se hablan de proyectos como el que se está hablando ahora mismo en Asturias, de la Agencia de Inteligencia Artificial. Son competencias duras esas, ¿eh? Ojalá tengamos suerte, pero es una competencia compleja, ¿eh? Hemos tenido experiencias en León que a veces, bueno, influyen muchas más cosas, y luego, pues no siempre, pues, las infraestructuras, el famoso tema del tren, es decir, ahí tienen en cuenta tantas variables que a veces es complicado. Pero una vez que tú te logras instalar y logras ser parte de ese ecosistema, siempre que de la ciudad se pide un proyecto, siempre se hace esto. De hecho, bueno, por ejemplo, el caso de Altran, que dije antes, la filial de Capgemini, que también, bueno, se invirtió 24 millones para desarrollar el vehículo solar, que también, bueno, se destacó aquí en la prensa. Ahora estamos en fase de saber si en León vamos a ser la sede de la Agencia Espacial Española, que también está en liza ahora en este momento junto con otras agencias, y, por desgracia, quedamos fuera de ser el Centro Europeo de Ciberseguridad. Es decir, León está postulado en su día junto con Bucarest, con Budapest, con París y con Múnich. Estamos jugando la Champions. Y la cultural está en primera ref, ¿no? Se llama ahora la primera ref. Pues imaginaros qué pasa, al final no salió por muchas más circunstancias, pero en su día fue el gobierno de España defendiendo la candidatura de León, e incluso la propia carta que escribió la ministra nos mencionaba dentro de ese ecosistema el INCIBE, el Centro de Supercomputación, la Facultad de Ingenierías, los proyectos que llevan, y bueno, pues no salió, pero estuvimos ahí. Y ahora, de hecho, estamos pendientes de ver si la Agencia Espacial, también en base a esos proyectos y a la asistencia de nuestro centro y del INCIBE, también puede ser una candidata. Es decir,
todo en ese sentido es positivo porque, bueno, es algo que siempre redunda en buena consideración del entorno en el que se instala un centro de supercomputación. Por no decir algo que comentaba antes, pues hombre, aunque sea la hostelería de alrededor se sale beneficiada, porque estos eran los datos de previo a la pandemia, lógicamente luego vino la pandemia y ya todo cambió, pero andábamos a la raya de 1000 visitas de alumnos. Ahí cada 2 días, cada 3 días de trabajo había una visita de un centro escolar, esos son autocares, esos son pues desde la Universidad de la Experiencia, alumnos, centros, institutos, pues aquí en la Felguera fueron los dominicos en su día, pues oye, bien, y la verdad que, bueno, pues es algo interesante, es decir, el propio entorno en sí se ve, bueno, ve beneficiado por este tipo de cosas. Eso es la raya de color naranja, y la raya de color azul son los cursos, que digo, pues llama la atención porque todos los cursos, sobre todo damos una rama que es muy llamativa, yo tampoco sabía que existía, que es la genética vegetal. Parece bien, genética vegetal es algo, yo no soy experto, me vais a disculpar, pero tiene un impacto esos cursos brutal. Hay gente experta a nivel internacional que viene a hacer estudios de genética vegetal, porque luego de ahí derivarán pues muchos avances que vamos a nuestra vida diaria, como he comentado. Y luego, bueno, ya yendo a la parte más económica del tema, es que hemos hablado de la necesidad que hay, hemos visto los datos, hemos visto lo que ha pasado con los chips y con los semiconductores, ¿no? Incluso cuando aquel barco quedó atascado, ¿qué nos pasó? Oye, un barco atascado paralizó medio país. A nosotros nos daban plazos de entrega de 1 año de algunos productos, ahora ya ha ido mejorando, pero hay que hacerlo en Europa ya se ha tomado la decisión, ya Europa ha dicho que no, que ese mapa de China, de Estados Unidos, bien, pero que ya llegó el momento de que aquí en Europa nos pongamos a hacer semiconductores, nos pongamos a hacer chips. Es que el día que venga el cuántico habrá que hacer chips cuánticos, habrá que hacerlos, y habrá que hacerlos en algún sitio. Hombre, cuanto antes hagamos aquí un ecosistema y lo desarrollemos, el día que toque, y si estamos en un mapa de esos, pues alguien va a ver, oye, ¿y este sitio? Pues este sitio pues se puede poner aquí una fábrica en este entorno, ¿no? Y luego, sobre todo, lo que hablamos, China y Estados Unidos, que son los claros dominadores del mercado, y sobre todo que ya se han hecho los primeros chips cuánticos, ya se han hecho a modo experimental, y Francia, pues esta noticia del otro día, va a abrir ya su propia fábrica de chips. Es decir, esta ya es una decisión tomada en Europa. Vamos a empezar a fabricar chips. Y esto supone que, al amparo de toda esta industria, ya vamos a dejarnos de depender del extranjero, porque además es que es así, ya no podemos depender. Y porque estamos perdiendo un capital humano de investigadores aquí que tienen mucha capacidad. Entonces, bueno, creo que estamos en una época muy interesante para hacer cosas... Y en algo tan vital. ¿El qué? Y en algo tan vital. Ah, bueno, claro, por supuesto. Es que es así. Sí, porque ahora ya veis que todo lleva, bueno, las lavadoras, todo. Pero yo otro día, mi lavadora que tiene 7 años, la secadora se me estropeó, y vi los folletos y venía un técnico conectándose de lavadora de hace 7 años, para conectarse online para lavártela. No quiero ni pensar ahora, porque bueno, ya me tenía a veces, igual te oye hablar o te pone un partido del Sporting de la que va haciendo así, porque ya asusta un poco el tema. Y luego, bueno, por último de este punto, antes de entrar en la parte final del cuántico, el diseño. Si mañana a mí me preguntan, Álvaro, vamos a hacer un centro de supercomputación en Asturias, que espero que no sea muy tarde, que se me pregunte, ¿no? Y si alguien considera que mi experiencia le vale, pues perfecto. Yo digo, intentar hacer un buen diseño. ¿Por qué? Porque es que ahora mismo esto lo van a ver en Wisconsin, en Osaka, en Shanghái, en Melbourne. Esa lista top 500 se va a ver en todos esos sitios. Y es que el propio diseño ya conlleva que el centro de supercomputación sea de los más... De hecho, ha ganado premios. Mira, tenía que haberlo puesto. Ha ganado premios varias veces del CPD más bonito del mundo. Y le han dado el premio. Y ese CPD más bonito del mundo, toda la informática del mundo está pendiente de ver qué pasa. Entonces, es muy interesante que se hagan diseños. Este de aquí, el de arriba, es el de Extremadura. Este de abajo es el centro que vamos a construir ahora en León. Vamos a hacer una nueva sede. Este es el de Barcelona, como decía, está en Pedralbes. Es muy bonito, estuve en diciembre. Esta zona es Pedralbes, entras por este edificio. Es un edificio muy moderno, pero justo detrás está esa capilla y un lago. Es una zona preciosa. Y como he dicho, en la capilla y el lago lo van a dejar de museo. Lo van a dejar como una especie de museo. Y el centro nuevo lo van a construir ahí debajo, también muy visual, pero bueno, no tanto como la capilla, ¿no? Pero bueno, insisto que la parte de diseño es muy interesante. Y hablando de diseño, no podía menos que enseñaros esta foto. Esto es un supercomputador en una mina, en Noruega. Esto es un supercomputador en una mina en Noruega. Entonces, que se puede utilizar nuestros recursos desde la nave de la Felguera, que el otro día decía que no sabía qué hacer con ella,
que si pregunta por ahí, si ponen un mail abierto, yo le mando un correo, yo le explico lo que se puede hacer por la experiencia que tengo y por lo que he visto. Y si alguien me pregunta, ¿qué harías tú en una mina? Pues yo lo tengo muy claro, poner un centro de supercomputación. Poner un centro de supercomputación. He dicho un decálogo de 5, ¿no? Y el primero era el frío. Pues el frío, bueno, primero la seguridad, mientras, la seguridad física el primero, ¿eh? Más seguridad que hubo siempre en una mina, era un recurso estratégico, pues imaginaros, ya está ahí. Y el segundo que ponía en la lista, el frío. Pues más frío, más condiciones, y ahora los proyectos de geotermia que hay en la zona, la geotermia que sea calor, el calor se transforma en frío, también se genera frío. Pues eso lo hay, muy pocos, ¿eh? De hecho, fijaros, este es un centro privado, pero centros públicos en minas no hay ninguno, centros de supercomputación público no hay ninguno, con lo cual sería una idea que si algún día se valora, pues sería muy, muy interesante. ¿De acuerdo? Y en cuanto a la última parte de la ponencia, que espero que no está aburriendo a la gente, y si aburro a que alguien me lo diga y intento cambiar el chip, nunca mejor dicho, es entrar en la parte de desarrollo cuántico, ¿no? Bueno, aquí en primer lugar agradecer la presencia aquí, como he dicho antes, de los compañeros del Centro de Nanotecnología del Entrego, y me van a permitir un halago hacia ellos en esta parte de la reunión. Yo el otro día me preguntaban que, vale, en la reconversión, nuestra zona, todo lo que has visto, oye, que ha salido mal y tal. Digo, no ha salido mal. No ha salido mal. Porque solamente la existencia de un centro y del personal tan cualificado, el trabajo que hacen, a mí ya me parece que ya ha merecido la pena todo lo que se hizo en su momento, habiendo fallado tantas cosas como fallaron. Porque creo que tanto el presente que tienen como el futuro que les espera, y vinculado a la supercomputación, por supuesto, es algo muy, muy interesante, ¿no? El Centro de Nanotecnología. Otra cosa es que, bueno, evidentemente, lo digo a los gestores, a nuestros representantes, la ciencia entiende poco de cortoplacismo, ¿eh? La ciencia es algo que hay que asentar, hay que poner, pero una vez que se asienta, el crecimiento y el potencial es tremendo. Entonces, bueno, en temas de desarrollo cuántico, como digo, yo quiero hablar un poco de en cómo está ahora este tema en España, pero probablemente un análisis más profundo, una charla más divulgativa, seguramente los compañeros de CIMA algún día nos la podrán dar. Bien. El desarrollo cuántico, empiezo por esta frase. Este señor era el Nobel de Física del año 1965, Richard Feynman. Ya era uno de los padres de la computación cuántica, años 80, ¿eh? Con lo cual ya se iba hablando. Igual que vimos la película aquella de Marty McFly, ¿no? Esa de Regreso al Futuro, que los coches llevan a volar y no vuelan, pero se hablaba de que los coches volaban y todas esas cosas. Bueno, pues se lleva hablando de cuántico mucho tiempo, aunque ahora es cuando suene. De robots llevamos hablando mucho tiempo también, y no se ven robots por ahí. Hombre, hay partes de la ciencia que hubo un mito con ellas, ¿no? Y él lo que decía era que, creo que puedo decir con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica, evidentemente. Y yo creo que incluso hoy en día hay muchos que tampoco, aunque nos expliquen eso que dos cosas puedan ser lo mismo a la vez, todavía nos cuesta entenderlo, ¿no? Entonces, en el desarrollo cuántico ahora hay dos desarrollos en España, a nivel internacional, pero en España y en Europa, porque son proyectos europeos, que son el de crear un computador cuántico y el de crear redes de comunicación cuántica, con el desarrollo económico que viene detrás, que hemos dicho, ¿no? Hemos dicho que hay que crear chips y tal, pero también va a haber que crear chips cuánticos, son otros diferentes. Entonces ya, si me preguntáis cuál es una industria que va a haber que poner en el futuro, la de chips cuánticos y la relacionada con computación cuántica, repetidores cuánticos, modelos de comunicación cuántica, no vale la fibra ya, es decir, cambia todo. Entonces, en cuanto a la computación cuántica, destacamos que el año pasado, el último trimestre, en octubre del año 21, el Ministerio pues oficializó el proyecto de Quantum ENIA, que ahora se denomina Quantum Spain. ENIA es la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Bien, se creó un grupo de trabajo entre los supercomputadores de España, la RES, Red Española de Supercomputación, y una diversidad de grupos a nivel nacional, entre los cuales se encuentran los compañeros del CIN, que son responsables de hacer pruebas, algoritmos, pues, insisto, ya probablemente en otra sesión nos pueden dar hasta más información más didáctica, ¿no? Es decir, ya ahí aparecía la Universidad de Oviedo, ya, hombre, ya era algo interesante que, bueno, en esa ausencia que hay, pues ya que fuéramos apareciendo ahí, me parece que es un paso muy importante inicial, ¿de acuerdo? Y ya incluso el otro día, esto es de la Nueva España del otro día, la Nueva España ya se hace con estas cosas, es decir, ya vamos sabiendo que la computación cuántica está ahí, hay que empezar a desarrollarla. El proyecto consiste en estos 4 bloques principalmente. El crear un computador cuántico en Barcelona y que se prevé que esté en 2 años, en 3 años, en 2025 hay que darle el botón. Supongo que ahí estarán los compañeros vecinos, nos invitarán, ya buscaremos en coche, ya compartiremos coche, buscamos forma de ir, pero ahí iremos a darle al botón y encenderlo en el 2025, ¿vale?
acceso a través de la red española de supercomputación. Nosotros vamos a dar accesos a los usuarios. Ahora estamos haciendo emuladores. Ahora lo que estamos haciendo es con la supercomputación clásica tratar de simular cómo sería un supercomputador cuántico. Es decir, estamos en fase cero, estamos en fase muy inicial. Investigación, pues estos centros como el que he comentado están en fase de estudiar estos algoritmos, estos procesos cuánticos, y luego sobre todo el programa Talent Q de formación. Hemos fichado ya a los 13 primeros técnicos de supercomputación nacionales. Y en León tenemos orgullo de decir que hemos hecho la primera contratación, bueno, porque metimos ante los papeles, no por otra cosa. Son técnicos que van a tener una formación muy buena, muy cualificada. Me da mucha pena que el sector público tengamos a veces las retribuciones y las condiciones muy limitadas, porque aquí a poco que se pueda desarrollar, bueno, pues te puede venir una empresa del estilo de Google o cualquiera y se acabó. Entonces, hombre, intentamos vincularles más emocionalmente, más a que se vean como, oye, parte de ese proyecto cuántico en España, ¿no? Entonces, hombre, a ver si esto vale como un acicate para que se vea de una vez que, hombre, que la ciencia también es algo que requiere interés, y no solo que nos acordemos cuando hay una pandemia, que a veces pasa, ¿no? Una pandemia, nos acordamos, pasó la pandemia, bueno, pues otra vez, no, creo que es importante ayudar siempre. Y básicamente, de forma muy somera, un supercomputador cuántico es algo de este estilo en el cual en la computación clásica hablamos de series de ceros y unos, ¿no?, que se van repitiendo, y en la computación cuántica hay una cosa que se llama el qubit, según la cual, y si digo alguna patochama, me da cuenta aquí que me corrijan los compañeros, las cosas pueden ser ceros, unos o ceros y unos a la vez. Pues algo de ese estilo. Entonces, esto es tan inicial todo, que insisto, se está estudiando. Alba, la responsable del consorcio, pues también es física, ¿no? Estuvo en Canadá haciendo su doctorado, su investigación, y bueno, Alba el otro día estuvo en León explicándonos aquello de que hay que reproducir las capacidades de el entorno del espacio, ¿no?, para tener estos sistemas. Digo, uy, Alba, eso ya nos va quedando muy lejos, sobre todo porque hay que invertir en ello. Pero básicamente la computación es eso. Dejamos de cadenas de ceros y unos a cadenas que pueden ser aleatoriamente ceros y unos o las dos cosas a la vez. O dicho de forma gráfica para que todos lo veamos. Los computadores cuánticos pueden probar simultáneamente todas las posibilidades, cuando un supercomputador actual lo que hace es ir dando resultados de forma, pues, paralela o secuencial. Primero esta, luego la otra, te doy resultados. Sin embargo, con un computador cuántico, o lo que se supone que va a ser el desarrollo cuántico, es que te daré todas las posibilidades de resultados a la vez, con lo cual los tiempos, incluso hablamos de horas, aquí hablaremos lógicamente de minutos, incluso pocos minutos. Y luego, bueno, pues como digo, estamos ahora intentando descubrir para qué se puede usar un computador cuántico. Es decir, yo, si quiero ser realista, que nadie salga aquí con la idea de que ya mañana va a haber un computador cuántico, eso no es así. El CSIC también está estudiando cómo va la computación cuántica a reactivar la economía, porque efectivamente solamente el hecho de que se genere un nuevo mercado, que de hecho son los fundamentos del decreto de octubre, creación de un nuevo mercado, sí, se va a crear un nuevo mercado nacional y tenemos que crearlo. Entonces es una oportunidad única para empezar ahí. Y luego a día de hoy, bueno, perdona que este gráfico está un poco borroso, me lo cogí de una conferencia de mi compañera, a día de hoy los pocos desarrollos cuánticos los han hecho las grandes empresas, del estilo Google, y a día de hoy el que más usa son los servicios financieros. Esa inteligencia artificial sobre carteras de valores, sobre inversiones, son los mayores usuarios de lo que hoy en día hay de computación cuántica. Y como he dicho, ya se ha hecho la licitación, 8.200.000, y la empresa adjudicataria es una tal Kilimanjaro, que es la única que se presentó, porque imaginaros lo difícil que es encontrar empresas de esto. Esta es una empresa radicada en Barcelona también, que en su página web es especializada en cuántico. Entonces todo lo que haya de cuántico hoy en día en España, desde luego, bueno, ya veis, ha salido un concurso 8 millones y no ha habido otra. Esto nos da una pista de por dónde van los tiros de futuros desarrollos de negocio en esta materia. Y luego, esto es otro cuántico, este es otro diferente. Al hilo de ese cuántico en España, la Unión Europea ha decidido crear un ordenador confederado cuántico europeo, que es otro, también radicado en Barcelona e impulsado a través de esa participación en el programa Quantum. La Unión Europea creó varios federados en Europa, entre ellos el de Barcelona también, con lo cual va a haber dos. Lo cual, hombre, a día de hoy, y esta noticia es del 11 del 10, esta semana, lo cual es algo bastante interesante. Y como he dicho, la otra pata serían las comunicaciones cuánticas, que es lo mismo. Es la transmisión a través de un sistema de qubit cuántico, de comunicación cuántica. Simplemente aquí voy a explicar someramente el proyecto, que es, en nuestro caso de la Junta de Castilla y León, son 3,5 millones. Participa como coordinador el Centro de Supercomputación de León,
y las universidades de Salamanca, Burgos y Valladolid. León no participa porque no tiene facultad de física. Aquí son físicos. Aquí son solo físicos. Ya no hay informáticos. Hay informáticos, evidentemente, ¿para qué? Cuando quieran transmitir, harán una simulación sobre la red de fibra actual de cómo sería una transmisión cuántica. Y básicamente es un proyecto que se basa en hacer software y hardware de comunicaciones cuánticas. Entonces, este proyecto, que va a acabar a finales del 2024, se supone que ya dentro del marco europeo, que ya hay unas iniciativas, intentemos no quedarnos muy atrás de China y Estados Unidos. Es que ya China y Estados Unidos están por encima de nosotros en la carrera de la computación cuántica y también de las comunicaciones cuánticas. En resumen, bueno, participamos el País Vasco, Cataluña, Galicia, Madrid, Castilla y León y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. De ahí a lo que digo, el decálogo de 5, ¿no? Tengamos siempre una institución científica de respaldo que al final va a ser de interés para este tipo de proyectos. Y bueno, España tendrá un satélite de comunicaciones cuánticas para el 2025 si no fallan los cálculos. Y bien, llegado a este punto, no tengo más que agradecer la atención que prestaron, esperando que haya sido de interés y que no haya sido algo que haya aburrido, porque intenté hacerlo lo más ameno posible para que un tema tan rígido como es la supercomputación la pudiéramos ver a nivel más de nuestro día a día, más de calle, ¿no? Con lo cual, bueno, agradecer la atención que han prestado y que cualquier cosa que quieran, pues abrimos un turno de preguntas. El momento del público. Sí. Nos dejaste patados. Ya, es que tengo miedo, digo, uy, cualquiera pregunta, ¿no? No, sí, yo tengo una. Genial, a mí me entretuviste todo el rato. Yo tengo una pregunta que yo creo que más o menos fui cogiendo por lo que ibas comentando, que es cómo es la financiación, porque veo que es todo a través de subvenciones, si hay algo de participación privada, las empresas son todas a licitación, solo van en relación a los proyectos. Quiero decir, saber un poco cómo se mantiene, porque... Vale, a ver, público, financiación pública. En los centros de Estados Unidos, que es el paradigma del liberalismo, esos 500 son públicos. Con lo cual, si en Estados Unidos son públicos, vamos, Europa no puede ser menos. Cuando se inauguró el centro, el presidente de la comunidad autónoma, era un poco muy dura, le dijo al director general, oye, ¿este centro se ha autofinanciado? Claro, ¿qué le vas a decir? Pues sí, por supuesto. Yo estoy a punto de levantar la mano y digo, oiga, ciérrelo porque no se va a autofinanciar. Claro, las administraciones tienen que ser conscientes, esto hay que financiarlo. La ventaja que tiene es que toda la inversión es europea. Todos los fondos son fondos FEDER, fondos europeos, ahora estamos con los fondos REAC, estos Next Generation. El de comunicaciones cuánticas es de los MRR, los mecanismos de recuperación y resiliencia. Toda la inversión, que veis ahí, todo el hierro, vamos a decirlo así, es europeo. Con lo cual, evidentemente hay que mantenerlo. Claro, a ver, gratis no es. Es decir, pues las administraciones públicas tienen que ser conscientes que esto requiere un mantenimiento. ¿Quién nos paga? La Junta de Castilla y León, básicamente. Las consejerías de transformación digital, de educación y el SACIL. El SACIL nos paga bastante porque tiene, bueno, como tiene una parte de su infraestructura aquí, nos da la financiación a la financiación global. Es una aportación directa, es una entidad pública, nos consigna en presupuestos directamente, no hay que competir por la financiación y la tenemos. Eso para el mantenimiento. Entonces tenemos mantenimiento, la Junta y la inversión FEDER. ¿Tenemos tarifas públicas? Sí. Yo en la Universidad de León, cuando voy a la cancha deportiva, voy con el carnet y no pago, el carnet de profesor. Pero si tuviera que pagar, tienen precio público, a 10 euros la hora por alquilar la cancha de la Universidad de León. Precios públicos publicados, ¿no? Los polideportivos municipales y todo. Aquí lo mismo. Hay una tarifa publicada en la web y pagas un tanto por hora de cálculo. Y entonces Altran, esta empresa final de Capgemini, o Capgemini en su día, pues pagaban por calcular y a raíz de ahí hacían proyectos. Luego había financiación por proyectos, sacaban dinero europeo también por otra vía y nos metían y nos daban parte de ese proyecto como miembros del consorcio. Entonces, vías de financiación muchas. Desde el que va a pagar una parte de tarifa hasta quien, por ejemplo, tiene un proyecto, ese proyecto le da dinero para supercomputación y te dan dinero para que le dé soporte de cálculo. Pero bueno, básicamente, público. Que las administraciones tienen que ser conscientes que, claro, esto cuesta dinero. Pero vamos, también te digo que el retorno, no se han hecho estudios porque es muy complicado de hacer, pero vamos, el retorno yo lo vivo a día, más insisto, hice mi tesis estudiando toda la supercomputación española y sí ha habido casos muy importantes. El Centro de Supercomputación de Galicia trabaja mucho para pymes.
muchas pymes gallegas trabajan con el Centro de Supercomputación de Galicia. Entonces, la economía inducida, un día hicimos una tentativa de estudio y era brutal, porque solamente los proyectos y el empleo que generaba esos proyectos, pero bueno, no teníamos una base rigurosa muy científica para hacerlo y lo dejamos, pero sí que el retorno es seguro. Sí. Sí, yo quería plantearte una cosa. Es muy importante dónde esté situado, porque bueno, entiendo que ahora mismo López Otil, que coge, ¿va a Barcelona o lo hace desde Oviedo? No, claro, el gráfico que os puse en su ordenador tiene un acceso a una consola y accede, pero a Barcelona, claro. El base conecta con Barcelona, manda sus millones de cálculos de genética, lo envía y en 1 hora tiene de vuelta el resultado. O sea que no es necesario que esté físicamente aquí para aprovechar de esta infraestructura. A lo mejor aquí antes decías una cosa que me pareció interesante. No tiene por qué estar, o es mejor interesante que no esté en el mismo lugar donde calculas, donde guardas los datos. Bueno, sobre todo, sí, sobre todo que las empresas, por ejemplo, o las entidades públicas, sería interesante que si tú tienes tus datos principales en un sitio, que tengas un centro de una copia lejana, es decir, no el mismo municipio a poder ser. Incluso si puede ser 20 o 30 kilómetros alejado, mejor. Entonces, nosotros no nos podríamos especializar, hablabas antes, por ejemplo, de las minas, con todas las dificultades que puedan tener, en almacenamiento, por ejemplo. Sí. No tendremos, a lo mejor tendríamos en León, que hace mucho frío, el superordenador, y aquí podríamos tener el almacenamiento. Digo, no lo sé si... Bueno, lo que pasa es que ahora mismo, como estamos en una época en la cual ya estamos en que hay que tener mucho cálculo y mucho almacenamiento, desperdiciar ese solo almacenamiento, yo creo que Asturias, vamos a ver, llegó el día de que Asturias aparezca en ese mapa. Y sobre todo, a ver, decimos las minas, ¿no? Yo hablo de mi cuenca, oye, si alguien viene de otra, lo siento, pero yo hablo de mi cuenca. He dicho una cosa, voy al decálogo. Seguridad física, ya hemos hablado, ¿no? La mina ahí tiene seguridad física. Frío, también. La geotermia, bueno, yo no soy ingeniero industrial, pero la geotermia, el frío propio de la mina, ¿no? La institución científica, imaginaros, ¿no? Mejor que la que tenemos ahora no es posible. He dicho las comunicaciones. La fibra, ¿viste ese mapa que es de Castilla y León, no? ¿Vosotros habéis reparado que la cuenca del Nalón probablemente sea de los pocos sitios de Asturias que pueda acceder Oviedo y Gijón por 3 vías diferentes? Tenemos tren directo a los 2 sitios. Tenemos a Gijón la minera y tenemos los túneles. Y a Oviedo tenemos los túneles, el tren también directo, y también tenemos ¿cómo se llama? El hoyoniego. Las fibras van por carretera, van por las vías, lógicamente. ¿Por qué no puede estar aquí en Langreo, por ejemplo, en la cuenca, en Nalón? Porque tenemos la comunicación, tenemos las comunicaciones, y estamos en un vértice entre Oviedo y Gijón, y tenemos incluso una triple vía de seguridad para tener incluso 3 comunicaciones separadas. Se rompe un cable porque alguien lo rompe, hay un argallo, no pasa nada, hay otro. O sea, ¿me explico? El decálogo famoso que dije antes, ¿no? El tener aquellos 5 bloques, entre ellos las comunicaciones, porque claro que los tenemos. Yo lo que no puedo saber mucho es en qué estado se encuentra la mina, pero sí sé que en concreto el Pozo Entrego tiene una institución científica, no sé si también puede albergar una infraestructura científica, que requiere pues, esas condiciones, pero desde luego que sería algo innovador a nivel mundial, vamos, seguro porque no lo hay en ningún lado. Y eso creo que, bueno, hace poco salió en prensa que si el Principado estaba estudiando proyectos de ese estilo, pues me parecería un acierto total. Y luego, insisto, si voy al decálogo, yo creo que el tema de comunicaciones, que es algo importante, porque yo antes cuando veo estas cosas en prensa, y lo reconozco, hablo con total franqueza, tengo miedo que no piensen en toda la parte del proyecto. No se piensa mucho en las comunicaciones, es muy llamativo. Comunicaciones como no se ven, es algo secundario, pero o tienes buenas comunicaciones o el proyecto fracasa. Y es así de simple. Entonces, aquí tenemos 3 vías de acceso a Oviedo y 3 vías de acceso a Gijón diferentes para meter fibra. Tú imagínate la milla del conocimiento de Gijón, las empresas de la milla famosa que dices, oye, tienes un centro para hacer lo que hizo estos de Capgemini y Altra en el León, para hacer simulaciones, y mira, tienes 3 vías para llegar, que una se rompe, no te preocupes, tienes la otra. O tienes tus datos ahí, no te preocupes, si hay una catástrofe, tienes 2 vías de llegada, 2 fibras, digamos, o 3 incluso. Entonces, claro, eso sí que en esta cuenca pues hay proyectos potencialmente importantes, interesantes. Digo porque yo por lo tanto lo siento, pero no voy a hablar, lo siento mucho, si a alguien te viene, si no me parece bien, pero yo hablo de esto, ¿vale? Sí. Si una pregunta, entiendo que los Big Data es la materia prima de la que
hacen uso los superordenadores, ¿no? Los supercomputadores, y que se utiliza para optimizar inversiones financieras, lo utilizan muchas empresas para tomar decisiones económicas, y de ahí podemos dar un salto a decisiones que podían también optimizar muchos gobiernos y administraciones si hiciesen uso de esos superordenadores mediante la materia prima, que es los Big Data. ¿Hay alguna administración autonómica que haya pedido, digamos, a algún centro, digamos, el uso para tomar alguna decisión de algún tipo de, digamos, económica o, digamos, política, incluido el gobierno central? Es la pregunta que es un terreno completamente sin explorar. No, es difícil de saber porque, claro, ya hay muchos procesos que vienen aquí y yo no los conozco. Por ejemplo, SACIL, la Sanidad de Castilla y León. Yo sí sé que tienen alojado máquinas virtuales en las cuales hacen preproyectos o pruebas de cuestiones de inteligencia artificial y Big Data. Es decir, como maquetas, digámoslo así. Pero poco más sabemos porque, claro, nosotros lo que damos es acceso. Por eso decía al principio que somos como una nevera, que yo te abro la nevera y tú metes el tupper y no sé si tienes espagueti o tienes arroz. Pues es un poco parecido a lo que tenemos nosotros. Es una infraestructura y muchas veces no sabemos lo que hace, claro. Altran, esta empresa de Capgemini que hizo ese proyecto, van a hacer una nave tripulada para hacer simulaciones, sabemos porque hicimos un proyecto y fue público el proyecto, pero luego la parte más privada no lo sabemos. Y luego a ese nivel de gubernamental nacional no vienen aquí, vienen a Barcelona, que es el centro de referencia y que tiene mucha más capacidad, pero desconocemos muchas veces lo que hace, claro. Sí, sí. ¿Sabemos algo del SACIR? Sí. SACIR sí está haciendo pruebas de inteligencia artificial en la sanidad de Castilla y León. Incluso vinieron a vernos y nos comentaban que si podíamos hacer el mapa genético de todos los ciudadanos de Castilla y León. Podemos. ¿Pero dónde lo alojamos? Ah, claro. Sí, una curiosidad. ¿Sabes si hubo una simulación sí, sobre el cambio climático? A ver, nosotros tenemos muchos proyectos de todo tipo. De meteorología tenemos, pero concretamente cambio climático, proyecto, no hemos llevado nosotros, en el Centro de Supercomputación de León, ¿vale? Sé que, por ejemplo, antes se hablaba de la butarda y tal, medioambientales muchos, hemos tenido muchos medioambientales, pero relacionados con estudios de cambio climático no. En Barcelona sí. Es que Barcelona, a ver, Barcelona hay que visitarlo. Eso si algún día se pudiera, Barcelona hay que hay médicos de plantilla. Y tienen ingenieros, geólogos, tienen líneas de investigación, pero a nivel pionero mundial. Y por supuesto, claro, el famoso agujero de ozono, claro que hay una simulación hecha. Sí, hay una simulación hecha. No en León. Bueno, eso se está cerrando, ¿eh? Ah, sí, eso es. No, pero bueno, pero eso está controlado permanentemente. Está permanentemente controlado por un supercomputador, claro, lógicamente. Ese volumen de datos requiere de esto. Proyectos que puedan ser en esa línea. Hemos hecho un proyecto hace poco de la PAC europea que consistía en análisis de fotos de satélites, millones de fotos, para poder optimizar procesos de la PAC, de la Política Agraria Común, pero no concretamente de cambio climático. Sí. Los servidores de grandes empresas, por ejemplo Facebook o empresas de juegos, ¿podrían llegar a usar sus servidores como un supercomputador en un caso excepcional? Tipo, si los supercomputadores que ya hay alrededor del mundo no hubieran sido suficientes para elaborar la vacuna del COVID, ¿podrían haber llegado a usarse? Bueno, si te enteras de algún dato de lo que tiene Google y Facebook, te doy mi mail y me lo dices, ¿vale? Son los mayores supercomputadores del mundo. Alaska, en el mar de Alaska, hay metidos aparatos de estos debajo del mar. Y se sabe, porque se sabe, alguna noticia suelta de vez en cuando, pero es muy complicado saberlo. A ver, no es comparable. De hecho, en la lista Top 500 son ordenadores públicos. En su día aparecían ordenadores privados, y recuerdo que en España aparecían 2 privados, que no aparecía el nombre. Hombre, si hablamos de ordenadores privados en España, todos pensamos, vamos al IBEX 35 y a alguna empresa que a todos nos suena, hombre, pues esta, ¿no? Antes había un elefante, la empresa no había un elefante, era eso. Pues los grandes bancos. Pero no sé, vamos, esto era en el corrillo de la supercomputación que se había, pero no se da publicidad. Evidentemente no te vas a enterar. O va a ser, y si te enteras de algo, de alguna foto, de algo innovador que les interesa saber, pero nunca te vas a enterar, seguro. De hecho, has de probar en Google y ponerlo. Es muy complicado. Con capacidad de un supercomputador de Google no me la quiero ni imaginar. Este del trillón es probable que sea un juguete al lado de ese, ¿eh? Es probable. Sí. Que me fuiste en
con un país como Finlandia, que tiene 5 millones de habitantes, está, creo, en la tercera posición. Hasta ahí. A ver, Mario, cuando nosotros nos creamos, Caso Creo Centro, éramos el 50 del mundo. Es decir, realmente la cuestión es, creo un centro ahora, invierto una cantidad relevante y me pongo muy arriba. Entonces, hombre, es probable que haya saltos, pero si haces un estudio estadístico igual no es muy relevante, ¿no? Que esté ahí. Porque insisto, el dominio es tan abrumador de Estados Unidos y China que es probable... Que eso significa una inversión muy... No, pues es que el frío. Piensa que por qué invierto dinero, porque por el frío. Claro, si no gasto en uno, gasto en otro. No, ahí abren la puerta y ya está. Además, yo creo que abren la puerta hasta en verano y ya tienen... Bueno, no está también una finlandesa una vez me dijo, aquí se quejaba de un verano asturianín. Sí. Y dije yo, pero tú en Finlandia, ¿de qué te quejas? Dice, ahí hay verano. Sí, pero será del estilo de la gráfica de León, ¿eh? Creo que será del estilo de la gráfica de León. Bien. ¿Alguna pregunta más o vamos terminando ya? Bueno, si vamos terminando, aparte de darte un aplauso enorme, ¿quieres hacer un último mensaje? De información que nos dio y para meditar. Sí, no, por eso, siento si en algún momento abrimos un poco de datos. Es un máster de... He procurado hacerlo muy gráfico, muy... Sí, muy bien. Vale, bueno, una última reflexión, nada, que espero que la próxima vez que venga hablemos ya del segundo trillón y que hablemos también de que dentro de poco se hace la inauguración del mapa famoso con un centro aquí en Asturias que, bueno, se puede ser aquí también, acá vamos a ir a menos, ¿no? Aquí en esta puerta nuestra, que se puede. Pues que sea lo siguiente que veamos, ¿no? Que hagamos una celebración, porque insisto, creo que hay mucho potencial y en esta comarca más, gracias, insisto, que lo haya repetido muchas veces los compañeros, a las comunicaciones y a muchas cosas como las minas, que yo no sé en qué estado están o no, pero que algo seguro que se puede hacer. Estoy convencido. Tuvimos un bastión en la primera revolución industrial, esperemos recuperar en esta segunda que se nos acerca, Sí. también exitoso. De hecho, el tren famoso, la línea Sama-Gijón, fue la segunda, ¿no? Después de Mataró-Barcelona, y eso, por eso digo que esas 3 vías de comunicación ahí quedan. Bueno, pues aunque sea vale para eso. Bueno, ¿De acuerdo? Venga, muchas muchísimas gracias.